Suscríbete a la Panterita. Y Carlos Polo habrá dicho, no, ahí hay contacto. Si él entraba en esa categoría, no hay contacto, pero se tira más, porque hay una exageración de Sí. Toño. A mí lo que me llama la atención es que Toño no protestó. Pues Es que- no estaba convencido, porque si él estaba Ahí él convencido Ahí que está, era penal, por ahí, ¿verdad? claro, él hubiese dicho, profe, che, me tocó revisar, pedí el VAR, pero él se retiró con tranquilidad, cabeza gacha y Sí. aceptando el castigo del Y ningún amarillo, compañero se inclusive. plegó a la protesta Por eso, tampoco. Es más, por eso. contra Guaraní creo que él hace lo mismo y Chiqui en la conferencia lo dice. Chiqui dijo, me deja duda el penal de Rolón contra Mudo, pero lo de Toño no fue. Pero repito, yo creo que esta es una nimiedad en relación a la postura o a la idea que daba Bruno y la que daba Ariel. Con lo de Mendieta, o sea, a ver, hasta matemáticamente 12 jugó más de 90 minutos con 10. Cerro tenía todo a su favor. Que tengas todo a tu favor y que hayas hecho un solo gol y que no hayas marcado, a pesar de haber sido superior en todas las líneas, debe ser toque de alerta, porque se sabía que si Cerro no marcaba el segundo y se llegaba así a los últimos minutos, se iba a dar el partido que se dio al final. Lo de Jan, capítulo aparte, arquero fenomenal, bajo los 3 palos, cada vez se equivoca más con los pases, como ocurrió en el primer gol de Guaireña. Ayer hay una donde lo compromete a Báez, creo que el propio Báez no esperaba que le den, y ni hablar de esa decisión de ir a patear el penal. ¿Por qué Jan? O sea, Jan no es pateador, evidentemente, porque él habrá pateado ya cuántas veces. Muchas veces. O sea, en Brasil capaz No, le fue bien, pero- pero acá, Bruno, yo solo me acuerdo de aquel clásico en pandemia que Cerro gana en el Bosque, donde fue a patear, pero creo que ya el partido estaba muy liquidado. Pero después yo no recuerdo un tiro libre bueno Y de mira él. que con esa referencia de Brasil se quedan y hasta te dicen, yo creo hasta el propio Zapay y jugadores de Cerro. El problema es que en Brasil puedo haber hecho 40 goles, pero acá todos los tiros libres, seguramente uno capaz lo que se más o menos se aproximó El más a una primero, posibilidad de gol. el primero, Pero después la porque tiró todo por arriba. A mí El me- último fue muy malo, tiro a mí, libre, me, ¿no? a mí me llamó la atención que él Y- hubiera que él ayer se encargó de patear el penal, porque el horno no estaba para hoyo, el tema está muy caliente, más todavía con los últimos antecedentes en Cerro Porteño. Entonces, si estando en cancha Aquino, bueno, me dirán que Aquino es cierto, agarró un penal decisivo contra Olimpia, pero metió ya 50 antes, es un penalero nato. Y Jan, que quiere hacer para hacer el show de Jan, que demasiado quiere hacer el gol para festejar con el público de Cerro, entonces me parece que el show hay que dejarlo para otro momento cuando la circunstancia da. Estamos con el licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro Porteño, uno de los vicepresidentes. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Felicidades por la victoria. Buenos días para vos, Bruno, para tus colaboradores y para toda esa gran audiencia de Cardinal. Bueno, el resultado quedó corto y por otro lado, acá los compañeros analizan también un final sufrido, un final que a lo mejor no se tuvo que haber llegado a ese final, ¿verdad? Sí, creo que coincido en eso, ¿verdad? Creo que el trámite de partido dio para que podamos hacer por lo menos un gol más, ¿verdad? Pero en el fútbol los goles no se merecen, se hacen, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que el Cerro Porteño tuvo un muy buen despliegue en el fútbol, una dinámica interesante, llegamos por los costados, llegamos por el centro, llegamos pelota parada. Creo que tuvimos varias alternativas y hoy más en frío analizamos que fue una linda victoria, un poco sufrida, pero así nomás este tramo del campeonato ya es competitivo, ya es muy aguerrido. Los que están abajo pelean por no descender, los que están en el medio pelean por un paso a la Sudamericana y los que están más arriba pelean por el campeonato, ¿verdad? Y realmente pregunto esto, ¿incomodó el terreno, crees? Yo creo que no, la cancha estaba... Yo creo que el tema de la cancha es un análisis mucho más profundo que tenemos que hacer como fútbol paraguayo, ¿verdad? ¿Qué tipo de escenarios queremos? Cuando Cerro, otro equipo de alta convocatoria, acuda a esos estadios, si están todas las comodidades necesarias, ¿verdad? Porque el público cerrista ayer acompañó con todo en Itagua, ¿verdad? Había más de 5.000 cerristas en Itagua. Cuando nos vamos a Ciudad del Este también, cuando nos vamos a General Caballero también, vamos a Palo Mallorquín, donde Cerro va, tiene un caudal muy importante de gente, entonces tenemos que hacer ese análisis.
Licenciado, con respecto a lo que significó el partido, el penal pateado por Jan, esperaban el gol del arquero, que es gran figura de ustedes también cuando ataja, y no se le pudo dar el gol con la camiseta de Cerro para asegurar el resultado más temprano. Sí, la verdad que Jan hace varios meses ya es el penalero asignado del Cerro Porteño. Él viene en el Brasileirao de 7 goles en su haber. Practica, nosotros que estamos cerca del plantel, le podemos decir al público que él practica metódicamente todos los días tiros libres, penales, toma muy en serio su carrera, su profesión. Para nosotros es una seguridad en el arco, un líder dentro del plantel, así que lastimosamente ayer no se le dio el penal, pero más adelante, quién sabe, puede volver a tener una oportunidad y puede hacer el gol que tanto el público azulgrana espera de él. Juan Carlos, ayer después del partido el presidente dejó una frase ahí diciendo la famosa palabra de incentivo. Te reí porque conoces. ¿Es un pensamiento que es de la directiva o crees que fue algo del momento, de la euforia, del sufrimiento de la última jugada de Juan José? La verdad que yo ayer no escuché cuando declaró el doctor Zapat, el presidente, ¿verdad? El presidente tiene casi ya 14 años de fútbol, de dirigencia, así que él es más que responsable, sabe lo que declara, ¿verdad? Es un señor dirigente, una persona respetada en lo que es el Paraguay. Pues la verdad que no escuché, porque yo salí un poco rápido, ¿verdad? Porque tenía que volver a casa y no escuché. No puedo hablar sobre las declaraciones del presidente, bueno, la verdad que no escuché. No te pedí una opinión sobre lo que declaró, además, por una cuestión de jerarquía, estamos hablando del presidente, sino que vos también viste algo, mira pues cómo fueron a la última pelota, o crees que era algo todo genuino, porque medio temprano para estar hablando de incentivo, ¿no? Y el 12 de octubre un club popular en Itagua se le cede a su público, a su hinchada, a su trayectoria. Pero mi familia siempre estuvo muy ligada al 12 de octubre. Ayer cuando veíamos el abuelo de mi papá donó el terreno, mi abuelo donó la gradería y el vestuario, mi papá donó la platea, ¿verdad? Entonces creo que el 12 de octubre, más que esté muy allegado a lo que es mi familia, tiene que salir a competir, tiene que no descender, tiene que pelear cada centavo, cada punto, cada minuto, y ayer lo demostró, ¿verdad? Además nosotros los cerristas le dimos a 2 o 3 jugadores de ex Cerro Porteño ahí, de plantel de octubre. Enfrente mío estaba Danilo Ortiz, tengo muy buenos recuerdos de su época central de Cerro, así que por esa sangre cerrista el 12 de octubre es imposible que ellos no vayan para empatar o ganar o a conseguir puntos, ¿verdad? Juan Carlos, ayer cortaron la racha de los últimos tiros libres, ¿verdad? Porque en el último, cuando justamente Garcete parecía que empataba el partido, si empataba iban a ser 4 seguidos. Y sí, yo creo que Cerro viene demostrando un muy buen nivel de juego. Capaz que en los últimos partidos no han hecho goles en los últimos minutos, últimos segundos. Hemos trabajado, el cuerpo técnico ha trabajado mucho en eso con el plantel. Tenemos un plantel de una jerarquía muy alta, la verdad que no debería ocurrir, pero ocurre, ¿verdad? El Real Madrid le dio vuelta al Manchester City en los últimos minutos, el Manchester City le dio vuelta al Borussia en 4 minutos, o sea, eso es lo lindo del fútbol, ¿verdad? Que tiene estas situaciones, que es dinámico, que tiene sorpresas, y es parte del a Olimpia le hacen un gol, al Sasá le hace un gol al 92, ¿verdad? O sea, un gol que pega de taco Chelo Tigarrilla, le queda justo a Sasá siempre. Hace 20 años la pelota le quedan a él, ¿verdad? Tiene un magneto para el gol, para la pelota, pero ocurre, ¿verdad? Pero el tema, Juan Carlos, cuando es repetitivo, cuando es un mal que no se está resolviendo. Nosotros vemos que Cerro Porteño juega muy bien al fútbol, genera situaciones de gol. Hoy es puntero del torneo clausura. Tenemos un cuerpo técnico y un plantel consolidado.
Creemos que con este plantel, con este estilo de juego, vamos a salir campeones de clausura y estamos trabajando para que el domingo podamos dar una victoria al Polo Azulgrana en la olla contra Tacuarí y cada vez afianzarnos más en la punta. Licenciado, la otra vez sentado acá como invitado en nuestro programa, Juan José Zapague, el presidente, nos habló de la visita de la gente del Red Bull y es un club, bueno, empezando por el de Alemania, el Leipzig, el Salzburg, tiene el equipo en Montevideo, en Uruguay, y es más, estaba... ¿Cómo? Bragantino y New York Red Bull. Sí, Bragantino, el New York Red Bull también, que son las otras franquicias. El Chelsea leí que quiere implementar el mismo modelo y está viendo la posibilidad de comprar un equipo sudamericano, uno en África y el otro estaban pensando, creo que en Asia, si mal no recuerdo, pero expandirse y utilizar el modelo Red Bull, ¿verdad? Entonces, quedamos realmente con esa noticia, quedamos primero sorprendidos y para bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de un modelo muy, muy exitoso, evidentemente. La pregunta es la siguiente: ¿avanzaron? ¿Es posible un acuerdo con el Red Bull? Ellos visitaron durante semanas acá, vieron el trabajo de Cerro Porteño en las divisiones inferiores, del licenciado. Bueno, el Red Bull Salzburgo de Austria se contactó con el doctor Chino Agüero, Víctor Agüero, del área jurídica, porque ellos vieron que Cerro Porteño había transferido jugadores a Europa en los últimos 5 años, específicamente el Chico Díaz, que se fue al Real Madrid, y Miguel Almirón, que está en el Newcastle, ¿verdad? Entonces le interesó mucho porque ellos se concentran en lo que es más Europa del Este, África, y en Sudamérica no tenía tanta presencia, ¿verdad? Ellos tienen una metodología muy definida de a qué mercado apuntan, porque dice que a partir de cierto mercado ellos ya no pueden competir con los equipos grandes como Chelsea, Real Madrid, Barcelona. Entonces ellos ven hasta los 21 años y tienen una forma muy específica de juego que tratan de implementar en todos sus equipos, ¿verdad? Nosotros tuvimos un intercambio muy fluido con ellos, seguimos en contacto, ¿verdad? Y es más para... Cerro Porteño es un club del pueblo, un club social, no se puede ni comprar ni vender, ¿verdad? En Paraguay lo está prohibido, pero es para un intercambio de tecnología, de información, de prácticas, de todo, que creemos que ambos vamos a salir beneficiados. Pero ese acuerdo está avanzando. Hay intercambio de mails, todo eso, pero no un acuerdo no sabría decirte. ¿Sobre qué se basaría? No sé, es más un tema de la parte de formativa y del área jurídica, ¿verdad? Yo no estuve acompañado tanto de personas de eso, pero sí te puedo decir que nosotros gratamente sorprendidos que el Salzburgo se haya fijado en Cerro Porteño desde Austria, porque obviamente y ellos salieron muy sorprendidos por las instalaciones que tenemos, tanto por la hermosa olla como por lo que es Alzurana Aroga y lo que es Ipané, ¿verdad? Con las 8 canchas que tenemos, todo eso, ¿verdad? Sí, Salzburgo de Austria es un equipo que compra jugadores jóvenes y los revende en muy buen precio. Hasta los 21 años, ¿verdad? El caso más exitoso que ellos tienen es el de Haaland. Claro, Erling Haaland. Sí, pero ese es el más exitoso, pero tienen muchos otros. Les cuesta competir con los poderosos de Europa, ¿verdad? Hay como 10 equipos poderosos en Europa, ¿verdad? Que a ellos les cuesta competir económicamente después de los 21 años. Entonces ellos identificaron hasta los 21 años. ¿Verdad? Y se mostraba, tenemos nosotros varios jugadores que tienen menos de 21 años en el plantel principal, a los cuales a ellos les interesó mucho, ¿verdad? Pero más allá de un interés y de un intercambio no hay nada tangible o escrito o nada. Sí, no, inclusive el caso Timo Werner, el alemán del Leipzig, fue comprado por el Chelsea en 50 millones de euros y ahora volvió en 20, o sea, evidentemente saben hacer muy buenos negocios y han captado jugadores que uno los revisa y la mayoría
pasó por el Salzburgo en ese promedio de años que estás mencionando. Licenciado, éxito, muchísimas gracias. Para cerrar, lo de Sol de América ya no va a correr, no van a Ciudad del Este. Este fin de semana Cerro juega contra Tacuarí. El domingo. El domingo En la olla. Y después tiene que jugar con Sol. Sol pidió ir a Ciudad del Este y eso es lo que decía ayer el presidente. Creo que ya nos han presentaron dado los plazos, es 15 Sí. días antes y creo que estamos a 10 días porque la fecha inicia el viernes que viene, ¿verdad? Por eso maneja más la divisional. Ahí está el doctor Martínez con el doctor Enrique Berni que están a poder decir más específicamente eso. Pues nosotros sí te vamos a decir que jugamos el domingo y el viernes noche es la cena, que es la cena de aniversario Cerro Porteño, que en el club que vamos a estar organizando, vamos a estar comunicando. Así que esos son nuestros compromisos por ahora. Pero para cerrar, más que contento y satisfecho con lo que hizo ayer en Itagua Cerro Porteño, licenciado. Muy contento, satisfecho. Queríamos, por supuesto que todos queremos gritar 2 o 3 goles, no se nos dio, pero vemos un equipo con dinámica, vemos un equipo que propone, vemos un equipo que crea situaciones de gol. Anoche al llegar a casa repasando las situaciones de gol, creo que tuvimos 7, 8 situaciones de gol, ¿verdad? La de Toño Galeano, la de el tiro de Coyote que pasó cerca, varias situaciones. Y esperamos que el domingo contra Tacuarí podamos implementar el mismo estilo de juego, la misma verticalidad y podamos salir victoriosos para bien del pueblo azulgrana. Gracias, licenciado, un fuerte abrazo y un saludo especial a tu padre Hasta también. pronto. Gracias. El licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro Porteño. Vamos a las repercusiones. Nota por ahora comprimida, que después la vamos a compartir internamente, como siempre. Muy interesante en las conferencias de prensa de Francisco Chiqui Arce. Arce, Héctor Marecos Gattuso, el técnico del 12 de octubre, y Brian Zamudio también. El hincha opina después del triunfo de Cerro Porteño y el Ciclón que comparte la punta con Nacional, 25 puntos, 22 para Libertad, 21 puntos para el Olimpia, que quedó finalmente cuarto en la clasificación, y a 4 de los líderes, ¿verdad?, de Cerro Porteño y Nacional. Necesitábamos ganar porque Nacional ganó, porque aprovechando un poco también de la derrota del otro adversario, especialmente para sacar diferencia, sacar ventaja, y logramos nuestro cometido. Yo creo que podíamos haberlo hecho mejor, concluyendo mejor jugada, ganando, controlamos el partido todo el tiempo y al final sufrimos en la última pelota. Yo creo que hubiese sido otro el partido si es que no teníamos esa expulsión tempranera, ¿verdad? Eso ante un rival que tiene jugadores de jerarquía, tiene un juego colectivo, mucha posesión que te lleva de lado a lado y eso implica más desgaste, tanto físico, mental, y en una desconcentración de ellos te pueden filtrar y dejar mano a mano con el arquero. Entonces considero que hubiese sido otro, hubiésemos dado un poco más de pelea o jugar un poco más en campo rival. Aún así tuvimos un par de veces para inquietar y por sobre todo al final con el cabezazo de Alex. Y la verdad que fue un encuentro muy disputado, ¿verdad? Brian Zamudio. Creo que el partido estaba muy abierto porque no podíamos meter el segundo, pero por suerte aguantamos hasta el final. También 12 jugó su partido, nos complicó muchísimo, pero el equipo mereció llevar la victoria hoy. Nos complicamos hasta el último minuto, pero como te dije, el equipo estuvo muy concentrado hoy. Yo creo que merecíamos un poquito más, pero nos quedamos con los 3 puntos. Estoy trabajando, como siempre digo, con mucha humildad, ¿verdad? Con mucho corazón, entonces yo creo que el fútbol siempre te premia con estas cosas, entonces estoy muy contento acá, estoy muy feliz. También los compañeros siempre están muy unidos y yo creo que este es el camino, ¿verdad? Porque tenemos muchos partidos todavía por delante y yo creo que con este camino vamos a lograr el objetivo. Buenísimo. El hincha opina. Vamos, jugó bien. ¡Cero! Señor, con uno ya basta, Vamos, Cerro. Cerro, puntero. Aguante, Cerro. Vamos, Cerro, carajo. Desastre. Muy importante, ya. ¿Sabes? Vamos, Cerro, carajo. Vamos. Aguante, Cerro. Aguante, Cerro. Sufrido como nunca. Cancha Ya otra vez. no le Sí, no podemos, a estos equipos chicos no podemos así perdonarle la vida. Casi nos complicamos al final. Cerro, puntero, Vamos, Cerro. Se sufrió, pero ya no. Vamos, Cerro, Cerro,
Ganamos. ¡Guate Cerro! ¡Guate Cerro! ¡De Cacupé! ¡Guate Cerro! ¡Guate Cerro, carajo! ¡Aguante Cerro, la callá! ¡Fuerza ya, carajo! ¡Fuerza ya! ¡Vamos ya, carajo! ¡Ya, mi amor! ¡Cerro, le callá! Tacuara brasilero. ¡Vamos, Cerro! ¡Cerro, vamos, Cerro! ¡Cerro, carajo! ¡Cerro! ¡Aguante Cerro! ¡Aguante Cerro para tío Marco! Aguante Cerro. ¡Aguante Cerro! Sufrido pero ganamos, como siempre, Cerro campeón. Una fecha muy complicada, pero ove de pata, mimita y fuera. ¡Vamos, Cerro, carajo! ¡Aguante Cerro! ¡Aguanta Aquino, carajo! Señor, el partido de Cerro. Ganó con lo justo, es lo importante. Aguante Cerro. Sufrido, pero ganamos. Que no hagan meme los limperos. Que no hagan meme. Un partido impresionante, increíble el gol que metieron. Gracias a mi novia por darme permiso hoy. Fuerza ya. Aguante Cerro. Vamos, Cerro, carajo. Contenta por la victoria, para más que hoy es mi cumpleaños. A Cerro le falta todavía porque jugamos contra 12. Un equipo que está peleando por el descenso y Cerro le falta poco para... Pero un partido complicado. Complicado. Le falta a Cerro mayor creatividad, le falta mayor profundidad, más juego, sí, claro. Le falta ese engranaje para poder marcar los goles. Fácil. Aguante Cerro. Aguante Cerro. Este es el Cerro que queremos ver. No importa si jugamos mal o juguemos bien, hay que ganar nomás y correr todo el tío. Eso nomás. Olimpero, deja de llorar, carajo. Bueno, ahí está el hincha opina, hablando de lo que fue el postpartido. Analizando la fecha, ¿cómo quedan ustedes con respecto a...? Todo como, o sea, Cerro, como estaba diciendo, mereció ganar por más goles, ¿verdad? Tuvo que haber ganado por más goles, pero también terminó sufriendo con ese tiro libre. Y se dio, como estábamos hablando antes del partido de ayer, que todos tuvieron su momento duro. Olimpia cayó. A Nacional le costó muchísimo, con 10 hombres. Libertad sufrió a Meliano cada pelota parada en el segundo tiempo. Y Cerro, a su manera, ayer que no lo pudo resolver, también lo sufrió, porque hay una de loco antes que no fue tan clara, pero que le pega de zurda, que pasa muy cerca del travesaño. Y la última, uno casi la veía adentro cuando Garcete gana. Entonces, no le sobra nada a nadie. Ayer le preguntaba algo así, Juanma, va a darse que entendió por otro lado la pregunta, ¿verdad? No era sacarle mérito, sino hablar de un campeonato muy ajustado y donde entrando a la cancha te separan 15 puntos, pero resulta que el trámite no es tan diferente como pero se no vio en los pasar, últimos Federico, partidos. siempre lo que pasó. Pero Lo le que pasa a pasó todo, ayer, le pasa a todo, Ariel. Pero a Cerro no le puede pasar tantas veces, porque ayer estamos hablando de No, ayer lo de Arce no puede. Lo de Arce en los últimos 5 minutos claro, era... Pero vayamos primero a ver. ¿Cómo miraba Arce diciendo la sí, otra vez? Había un tiro libre Sí. entre Carrascal y Aquino. Y después, primero que todo, pierden fácilmente la pelota. Y después lo que dice Dani, una falta de vuelta de Alfio, que fue el que hizo la falta para el gol de Guaireña, fue. Claro, es esa cierto, fue lejos del arco. Lejos los dos quiera, pero igual. Porque Cerro está en un estado de psicosis en lo que corresponde a la parte final y los goles que le hacen. Entonces, me parece que falta también madurez de los que saben de saber, por lo menos 30 segundos, un minuto, tenerla. Todo producto, todo producto de algo, porque en todo se buscó, ¿verdad? Primero el saltito de Toño el partido anterior, el penal que hace Rolón contra Mudo Valés, contra Guaraní, un estirón, el triple salto de Mallorquín, que saltan todos, nadie la puede sacar, incluido Jan. O sea, siempre hay errores. Claro. No es que vino el tipo y te hizo de 25 metros un golazo al ángulo con gran virtud. No, siempre son errores. Y 12 era super libre remaba con laterales, corners o alguna pelota larga. Y después, me parece que el Chiqui Arce tendrá que tomar muy en cuenta, no puede también consumado el hecho del tiro libre, la última, que se le pierdan con tanta facilidad a los rivales como se le perdió. ¿Cómo se abre? Porque se quedó solito Ale Garcete, pero solito se quedó a cabecear. Entonces nadie fue contra Garcete, claro, que era el que estaba más abierto en el solo segundo cuando palo. parte la jugada vos ves que él está solo, pero se salió y se perdió la marca. Viste que hay veces que vos decís, bueno, si acá se cortó ya no vuelve a pasar. No, Cerro, si no marca un segundo gol de ventaja, va a tener que convivir con esto, porque fíjate que, ¿te acordás que vos preguntaste cuándo se le gana Libertad? Y vos sabés, contra Libertad no se tuvo esta especie de psicosis, pero después contra Guaireña como que... Entonces Cerro va a tener que convivir con estos fantasmas de
si llega a la parte final con la mínima de sentirse que algo malo puede pasar. Por eso la postura de Cerro después del 1-0, cuando Bernardo Medina ya deja de hacer tiempo, va para el frente y busca el segundo tanto, que lo mereció ya en el primer tiempo, y por eso en los primeros 10 del segundo tiempo patearon, y por eso Chiqui dijo, en el primer tiempo como que desde el juego fue mucho mejor, pero se pateó poco. Y en el segundo tiempo, vos veías, no te digo hasta desesperación, pero veías que los jugadores de Cerro querían ese segundo gol, porque todos en el estadio sabían que si se llegaba a la recta final, por eso Federico recordaba la del Loco, ni hablar la de Garcete, porque la de Garcete, ¿cómo explicar la falta que hace Alfio allí? O sea, son actos a veces de forma inconsciente o de desesperación, y como también hemos marcado el tema de dejaste al tipo más fresco que estaba en la cancha, porque Garcete es el último que entra por Paulo da Silva, y hasta Bernardo Medina había ido. Entonces yo entiendo también desde Cerro cuando se puntualiza mucho, no, pero fíjate lo bien que jugamos. También podés colocar como un contrapeso, y no siempre vas a jugar con uno de más todo el partido, pero Cerro jugó muy bien, pero desde ese jugar muy bien, al no anotar el segundo gol. Fíjate también la postura con el tema Jan. Sí, él es uno de los designados, pero cuando hay una especie de orden, ya estaba Aquino. Yo no sé si en el ranking Jan está por encima de Alfio Oviedo, que también es penalero, pero creo que allí se le va a tener que decir también al arquero, anda a patear si el equipo está ganando 2 o 3-0, si tanto el tema del gol, porque tiene un idilio, la gente lo quiere. Yo no creo que si era otro el que pateaba, iban a haber tantos flashes, porque vos sabés que ahí todo el mundo en Itagua sacó su celular porque quería registrar el primer gol de Jan con la camiseta de Cerro. Claro, pero, o sea, es como decirle... Pero no, estamos para el glamour, ¿verdad? Pero pues, o sea, yo creo que, viste que todos dicen, Arce, ahora Juan Carlos Petengil, no, él es designado, hizo goles en Brasil. A ver si nos ayudamos un poco. El que pateó, cuando no estaba Aquino, ¿quién era? Alfio. Hace poco se dio. En el clásico de Liga, que Cerro gana 4-0, al comienzo el penal de Castellano, Alfio patea. Alfio, bueno, allí estaban los dos en cancha. Y en el clásico de 3 días después, el famoso penal de Aquino, sí. Yo en transmisión digo, mira, porque el penal le hacen a Alfio, Zárate le hace el penal a Alfio. Yo pensé que pateaba Oviedo, pero ahí no, pero acá está el penalero. Claro. Pero allí... Y Aquino como lo estaba escuchando ayer y esta mañana, Aquino tiene un penal fallado, pero después hizo todos. O sea, tiene una... infabilidad del 90%. Contra Sol, ¿verdad? Había fallado uno en Villaliza. Sí. No, era tan penalero que Gastón Olvera cuando habla dice, no, yo estudié los penales, viste, cuando se quería meter la bola, estaba todo, y vean dónde pateaba Aquino. Pero voy nomás al tema del comportamiento. El acto ayer cuando se fue al bar el árbitro, ahí ya vimos ya que miró y ya pidió autorización. Claro. Él se adelantó a todos, no fue el clásico penal que se pelean por patear y que siempre el que gana termina errando, ¿verdad? Porque eso suele pasar a veces. Yo creo que aquí no entró con la cabeza limpia. Claro, yo creo que entraron otros en discusión a ver si iban a patear. Porque Federico, yo lo vi a Toño, porque yo lo que entiendo, Toño se acercó, pero le habrá dicho algo, pero no se acercó para patear el penal. Fabio, yo lo que creo es que Aquino no entró en disputa porque ya iba a quedar mal. Porque es cierto, y hasta uno puede decir, mira un poco cómo maneja la psicología, si quiere decir, porque Jan, cuando Juan Gabriel hace el gesto, pica para pedir la autorización al banco. ¿Por qué pedí autorización? Porque no sos el designado, no sos el uno, hay un designado. Entonces cuando él hace eso, ya cuando Juan Gabriel está volviendo para marcar, Jan coloca la pelota. Si allí aquí no iba a quedar feo. Entonces yo creo que por eso Claudio también dejó que pase más allá de lo que ocurrió con Galeano. Aquí dice Darío algo importante, Dani. Dice que no sé en qué momento se vio esto, que le preguntó a Chiqui, yo le dijo aquí, ¿no? Y Chiqui le dijo no. ¿Y si ya le dio el permiso a...? No, claro, pero, o sea, no se mantuvo tan al margen, digo. Él pensó que como era le dijo yo y no le dijo Chiqui. Claro, pero lo que dice Darío... A Chiqui no se le sintió muy convencido sobre la designación de Jan en rueda de prensa.
No, en serio, no, yo no. Es que no, pero yo al menos no me sentí convencido de que realmente Jan está diciendo. No, pero ahí ahí su mala risa de Cristaldo. Es que esta no es una risa, pucha, no. Se fue a. Lo de Messenger es igual que Miguel Almirón. Él cuando, por eso muchas veces, cuando hace relación un gol importante de eliminación, queda su cara con la carpeta. Y así, es tipo un gesto que él tiene. Almirón cuando falla algo, también todos le dicen de qué cerito se está riendo. Se está quejando, pero no se está riendo, tiene cara de... Ese gesto, esa expresión podría ser de cómo patea los tiros libres en cada práctica, los penales, cómo patea, marca los goles, pero aquí no lo hace. O sea, me parece que por ahí venía también la mano, en el sentido puede de que... ser también, la pucha, se fue ya otra vez y la cagó. Pero una cosa es ensayar y tener efectividad de 20, 30 disparos, y cuando te toca la oportunidad, me parece que hay dos facetas de Jan. Una que es la que ataja, que es un gran arquero, ni hablar. Y la otra cuando tiene que afrontar a este tipo. Ayer, por la forma que pateó, no sabía, parecía que no sabía hacia dónde el iba a último patear. tiro libre, Fabio, fue el norte de la olla, y sin mentir fue a la bandeja de arriba. Mal. Es que es más, creo que fue uno de los partidos donde después le empatan. Por eso en la conferencia le preguntan si Jan ahora ya puede, y ahí como que Chiqui, él nunca tenía prohibido, porque viste que se había viralizado o se había popularizado cuando Jan quería picar y Chiqui le hacía esos gestos, no, vos quedate en el arco. Sí, ya se había levantado esa especie de veda. No, pues Jan, o sea, es la moneda con las dos caras. Lo que ataja contra Paulo da Silva en el primer tiempo y lo que ocurrió con el penal, no solamente por la ejecución, una mala ejecución, sino por todo esto que estamos contando. Porque aquí no, al preguntarle nomás al banco también es evitar eso de... Porque me vas a decir, eso no ocurre, claro que ocurre. En el partido de Ciudad del Este, cuando Olimpia le gana el 12, se nota claramente que Paiva le pide permiso a Derlis. Si fallaba Paiva, ahí le iban a caer. Y bueno, capaz le habrá dicho, acá está mi gente, hay una bandera, yo quiero... Y como que Derlis le dice, bueno, patea. O sea, no es que nunca se dio. Pero por eso yo no voy tanto el tema de la ejecución, que termina agravando esto, pero que se minimizó. Porque si Garcete metía, hoy se hablaba solamente del penal. Porque si hablamos de un equipo que no puede cerrar partidos jugando bien, como lo hizo en el primer tiempo contra Guaireña, porque contra Guaireña en el segundo tiempo Cerro se vio superado. Ayer no se vio superado, pero todos sabían que si no llegaba ese segundo gol iba a terminar sufriendo como lo hizo con el cabezazo de Garcete. Tiro libre de esquina, córner para Cerro, va Coyote, le pega de zurda, Zamudio, gol. Brian Zamudio, gol. De Cerro, gol. Espectacular, cada vez mejor Coyote con los centros, la mitad basura del equipo del pueblo, lo festeja Brian, se abraza con sus compañeros en la banca de suplentes. Cerro, Nacional, los punteros, Libertad en el acecho, Olimpia alejado, así está el panorama, llega el gol, era difícil que aguante el 12 de octubre, Cerro Porteño 1, 12 de octubre 0. Lo que suele pasar con los equipos que quedan con 10. Aguantan y después cuando ven que se enfrió un poco el tema, se animan. Así lo hizo, una pelota parada a favor del 12, a diferencia de otras ocasiones, fueron todos a buscar esa pelota. En la recuperación de Cerro quedó tan mal parado 12 que no era una contra pulcra y que terminó en córner a favor del Ciclón, desde el sector derecho. Con lo que le está pegando Coyote, es la zona preferida para Cerro, porque es comba cerrada, como había ocurrido hace un par de fechas en el Defensores contra Resistencia. Aquí es al primer palo, con una comba
que siempre es ventaja para el que atropella, y en eso estuvo Brian Zamudio. Cabezazo limpio, imposible para Medina, porque allí no se puede quemar segundos para que el Ciclón alcance la cima del campeonato junto a Nacional. Federico Arias. Un gol que por eso se festeja mucho, porque Cerro sabe cuánto valía abrir el marcador, porque Cerro sabe que tiene un rival muy disminuido y que hay que ver cómo reacciona. Por eso se gritó a los cuatro costados. Los jugadores, algunos entre ellos, otros fueron al banco y en el banco también a los altos. Es un gol que vale mucho, que vale la punta, que vale instalarse nuevamente en esta carrera de resistencia en lo más alto. Y sí, Coyote como contra Resi, esta vez con minutos más avanzados, con la comba de izquierda de la derecha, queda a mitad de camino a Medina, el cabezazo de Zamudio perfecto, y Cerro Porteño comienza, repito, por seguridad colectiva y por la debilidad de un rival disminuido, a edificar un triunfo que lo lleve a la punta. El primero de Cerro Porteño. A los 30 minutos, primera etapa por 1 y es un golazo. Golazo Electro, van mejorando tu calidad de vida. 176 de clausura, décimo de esta fecha, es el cuarto que marca Brian Zamudio. 15 de Cerro Porteño, 20 que le convierten al 12 de octubre y es el cuarto de Zamudio en la temporada 2022. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Este miércoles 21 recibimos a la primavera en Candilejas DJ en vivo, barra libre de tragos, degustaciones, 5 millones en créditos. Viernes 23 Latin Cover, sorteos cada hora. Sábado 24 fiesta de primavera DJ en vivo, degustaciones, bocaditos y tragos, sorteos de 5 millones en créditos, promos de job, cervezas, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Candilejas, que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, pantano, limón, cuña guapa, o la hierba indega clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Petrosur. Bueno, seguimos con lo de Cerro Porteño, ¿verdad? Que estábamos en mitad del río en cuanto al análisis. Claro, volviendo un poco a lo que... Llegamos ya a la costa con el tema de lo de Gacete, fue claro, el final, lo de Jam, el primer tiempo, Brian, me confundo. Brian estuvo participativo como siempre, con acierto de error, pero participativo. Por lo menos no se cuelga eso ya le dijimos. Y no se borra, siempre está, no se borra. Sí, por eso sí. Claro, no es el típico jugador que se queda mirado un rato el partido, 10 minutos, no, siempre está. Y ayer mira que tuvo que, con todo lo poco que tenía en ofensiva, el 12 tuvo que defender algunas cerca de Coyote. Sí. Y volviendo a lo que dijiste, Federico, con respecto a que es cierto, no había esa distancia futbolística entre uno y otro con respecto a la tabla o lo que pelea uno y otro equipo. Pero sin embargo, dentro de esas limitaciones del 12 de octubre, si Cerro terminaba empatando el partido, cómo se iba a lamentar todas las situaciones, el jugar bien y no plasmarlo en el marcador es otro tema también que muestra a las claras que este equipo puede seguir sufriendo. Arce dijo algo que se nota que le marcó. El equipo no generó muchas situaciones, pero probó mucho fuera del arco, del área. Ayer dijo, pateamos mucho al arco, dijo. Especialmente en el segundo tiempo, los primeros 20 del segundo tiempo. Inicio, sí. Se prestaron, mirá que Piri hasta Piri, porque tuvo un cabezazo bueno también. Es más, Piri es el primero que patea en una jugada que desde nuestra posición no parecía tan peligroso, pero que generó la primera tajada de Medina en ese segundo tiempo. Y a lo que apuntaba, Fabio,
Yo por eso también entiendo en las declaraciones, porque vos solamente escuchás de forma literal lo que declaró Chiqui, lo que acaba de decirnos el vicepresidente de Cerro. No, la próxima va a ir Jan. Pero lo que pasa es que ellos saben que el muy buen primer tiempo contra Guaireña se tapó por la genial jugada del gol de Comas. Ayer hubiera pasado lo mismo, inclusive con ribetes más dramáticos, porque jugaste todo el partido con uno más, tuviste un penal, entonces saben. Por eso me parece que Chiqui, cuando Juanma le apuntaba a una cuestión más global del torneo, dice, espera, nosotros estamos punteros. O sea, es como que sí, contra Guaraní se jugó mejor, pero nadie apuntó eso, sino que era cómo es que Rolón hace esa jugada infantil. Contra General Caballero se fue más que el equipo de Florentín, pero todo el mundo habló de la jugada del lateral. Entonces, ellos eran conscientes que se evitó eso, y hasta se da que, porque cuando Arce arranca la conferencia y quiere hablar en plural y luego se acuerda que solamente Olimpia no sumó de a 3, yo creo que allí lo que se le generó es: Olimpia y Libertad están detrás nuestro. Algo impensado en esa racha cuando tuvieron 3 empates y una derrota en 4 partidos seguidos. De los 3 empates que estaba ganando y lo que fue el clásico. Entonces, desde ese lado, cuando habla en plural, después, no, es uno, después como que quiere decir ventaja o diferencia para lo que significó ese momento, porque no es lo mismo tenerle a Nacional como puntero o como compañero de punta con lo que significa un Olimpia o un Libertad. O sea, desde ese lado, yo creo que quieren enfatizar que se jugó bien y que al haber ganado se puede desarrollar y profundizar que se jugó bien. El tema que se jugó bien con esa ventaja, Dani, ¿hasta qué punto te quedás con esa imagen de que se jugó bien? Pero sumarle, Ariel, contra Nacional también Cerro tuvo una ventaja de... Claro que fue diferente. Al comienzo, o sea, eso fue al final del primer tiempo. Pero aquella vez no jugó bien. Es más, después cuando Chiqui dice, no, papá, pero convengamos que el rival tenía otra jerarquía, ¿verdad? A diferencia de este equipo. Los días M del Shopping Mariscal con Banco Atlas del viernes 23 al domingo 25 de septiembre. Disfruta de los mejores beneficios con tus tarjetas de crédito de Banco Atlas con 20% de descuento en caja más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR en locales adheridos. Te esperamos para celebrar un año más uniendo corazones. Shopping Mariscal. En contacto con Brian Zamudio. Brian, felicidades, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes para ustedes y también para toda la audiencia. Bueno, Brian, contanos porque, realmente extraordinario tu gol, ese golpe de cabeza extraordinario que realmente tenés muy buen salto, pero preguntarte también si lo de Coyote Rodríguez es un poco ya... se fue perfeccionando, ¿sabes más o menos hacia dónde va a caer la pelota, hacia dónde lo va a colocar, o él lo busca? Porque hay que reconocer que Coyote mejoró muchísimo sus centros y hoy día son muy peligrosos sus remates de pelota parada. Y la verdad que todas nuestras jugadas de pelota parada son trabajadas, ¿verdad? El profe trabaja muchísimo la pelota parada, siempre nos indica dónde uno tiene que entrar, dónde uno puede sacar provecho, y por suerte... estuve yo en el lugar indicado y pude marcar el gol. ¿Quedaron conformes con el 1-0 o como que hubo ganas de volver a hacer otra anotación, disconformidad por ese lado? Y la verdad que sí, yo creo que creamos situaciones bastante claras, ¿verdad? Ayer para poder cerrar el partido, pero se nos complicó muchísimo. Pero se destacó muchísimo también la concentración del equipo. Yo creo que si tenemos que ganar 1-0 o medio a 0, tenemos que defender todo, y si tenemos que atacar con todo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la clave, estar bien concentrados y que no nos pase más, ¿verdad? Que los que nos pasó en 3 ocasiones prácticamente nos empatan el partido al último minuto. Allí hay una cuestión
mental sobre ese tema, que a Cerro le cuesta cerrar los partidos y hay cierto temor que vuelva a ocurrir lo que ocurrió contra General Caballero y Guaraní Guaireña, Brian? ¿Ustedes sienten esa sensación en la parte final de los partidos? Y la verdad que sí, ¿verdad? Porque sabemos que un 1-0 siempre te abre ventanas de tomar un empate o también hacer un 2-0, ¿verdad? Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que ya teníamos el partido ahí en la mano, ya estábamos prácticamente cerrando el partido, de repente nos empatan ese partido al último minuto y yo creo que eso psicológicamente golpea mucho, ¿verdad? Entonces estamos trabajando a base de poder mejorar eso, la concentración, de entrar más enchufado, de terminar más enchufado los partidos, y yo creo que ayer se vio eso. El equipo estuvo muy muy concentrado y por suerte, como te dije, sacamos resultado contra un equipo que estaba luchando, que nunca nos dieron libertad para poder ganar bien un partido cómodo. Ayer, Brian, en el último tiro libre de 12, estaba de espalda vos, estaba para marcarla hacia el primer palo cuando cabeceó Garcete y parecía que la pelota entraba. Y la verdad que sí, yo estaba en el segundo palo, Segundo. Y la verdad que cabeceó súper bien. Yo creo que si se iba al arco le iba a complicar mucho ya esa pelota. Sí, porque le cruzó totalmente, ¿verdad? Y la verdad que sí, fue un cabezazo muy fuerte, fue muy potente, también saltó muy alto, cabeceó súper bien. Por suerte nuestra, esa pelota fue afuera. Ahí ustedes ya dijeron, no, acá ya no hay empate, ya pasó esta que era la que tenía que pasar. Y la verdad que sí, como te dije, ¿verdad? Si te pasan tres ocasiones seguidas, uno siempre tiene ese miedo, ¿verdad? Porque el partido siempre está abierto cuando uno está ganando 1-0, y también como cuando pierde un gol de diferencia, siempre el empuje te lleva al corazón de poder atacar, de poder empujar, y entonces te abre esa posibilidad. Entonces ellos tuvieron una pelota prácticamente, o sea, al último minuto cabecearon, pero como te dije, por suerte fue afuera. Brian, ayer te elegimos como figura del partido y a ello quiero adosar la siguiente pregunta. ¿Estás adaptado ya hoy al fútbol paraguayo o todavía no completamente? Y yo creo que sí, Bruno. Yo creo que ya estoy adaptado. Yo ya estoy adaptado a lo que es al club, lo que es a mis compañeros. Estoy trabajando súper bien, como siempre dije, con mucha humildad, pasito a pasito. Entonces estoy llegando a un nivel donde quiero llegar. Entonces cada partido es muy importante para mí. Cumplir funciones, intentar jugar bien, intentar ayudar al equipo, y después lo demás viene, siempre digo, viene por trabajo, por añadidura. Entonces uno siempre tiene que hacer su trabajo de la mejor manera y después el fútbol ya te premia con goles, te premia con asistencia, y hoy estoy viviendo un momento muy bueno. Y en ese entendimiento, para ir adaptándote de a poco, está repitiendo equipo en los últimos juegos, te pregunto por los movimientos de Fernando Romero, que él muchas veces juega sin pelota, se mueve mucho. ¿Eso te simplifica como para conseguir más espacio para llegar? Y la verdad que sí, yo creo que Fer, como dije la vez pasada, hace un trabajo muy productivo para el equipo, ¿verdad? Porque siempre está corriendo, siempre está generando espacio, y eso nos ayuda a nosotros que venimos arrancando de atrás para poder tener más espacio, de tener una panorama más amplia para generar jugadas, porque ayer yo creo que el equipo estuvo muy bien, por más que la cancha no estaba en condiciones, sí tuvimos mucho la pelota, creamos muchas situaciones de gol. Yo creo que lo que nos faltaría es tener esa confianza de concretar mejor, como dijo el profe, patear un poquito más al arco, y estoy muy seguro que con trabajo de a poquito vamos a lograr todos los objetivos. Y a Toño le piden que se tranquilice ahí en el último momento. Él siempre trae a full, acelerado. ¿Cómo? A Toño, tu compañero, le piden que se tranquilice un poco, porque él siempre arranca bien, pero la última es que se acelera un poquito, digo. Y sí, yo creo que eso es de cada uno, ¿verdad? Yo creo que está demostrando él su nivel, está jugando bien, tiene muchas ganas, le está ayudando muchísimo al equipo, y yo siempre es lo que destaco más de los compañeros es eso, ¿verdad? La predisposición que tiene para poder luchar, de poner al equipo en primer lugar, y después ya, como te dije, el fútbol te premia con los goles, con buenas jugadas, con asistencias. Entonces uno si hace bien su trabajo va y siempre va a estar satisfecho.
Brian, queda como un pendiente hacer un gol en la Nueva Olla, ¿no? Porque llevas 4, pero en Ciudad del Este, ahí en tu zona, ayer en el Defensores, queda ese desafío también, y seguramente es un pendiente ahí con tu gente, ¿no? La verdad que sí, estuve pensando la otra vez eso, ya me falta un gol en la olla. Estoy muy seguro que va a llegar los goles, como te dije. Primeramente yo pongo a mi equipo en primer lugar, quiero trabajar para que el equipo gane, ya después si el gol llega, eso ya es un premio doble. Felicidades por tu gran trabajo, Brian, que sigan los éxitos, muy amable. Dale, Bruno, muchas gracias. Un abrazo. Brian Zamudio, delantero de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quiero ir a Johnny brevemente que nos cuente algo de Olimpia, porque hoy ya estamos miércoles. ¿Cuándo juega Olimpia? Olimpia no juega. Dentro de 10 días por ahí. Olimpia no juega, tiene una pausa. Bueno, y quiero ver la situación del técnico. ¿Qué va a pasar con él? Porque si se tiene que hacer un cambio, lo tienen que hacer ahora. Para este tiempo de 10 días de trabajo para el técnico que venga, o lo van a sostener a Julio Cáceres y ya van a terminar con él. Porque ¿qué sentido va a tener después cambiar? Ya no, es luego de cabalgadura a mitad del río, así se suele decir, ¿verdad? Esto ya sería cambiar cabalgadura a orilla del río. Por eso, perdón, aguántame muchachos, vamos a debatir. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Además te regalamos una cuota en cada compra, en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: heladera LG de 340 litros frío seco, precio normal 18 cuotas de 481.000 guaraníes, ahora precio LG Week 17 cuotas de 349.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el aliento llegue a nuestros atletas este jueves 22 de septiembre a partir de las 19:30 sobre la avenida Santa Teresa, casi Concejal Vargas. Visión Banco te invita a venir con la albirroja puesta a conocer a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASO 2022. Te esperamos. Visión Banco, más digitales, más humanos. Johnny, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿cuánto tiempo exactamente de pausa va a tener Olimpia? Olimpia, jugó el lunes, volverá a jugar el 2 ante el equipo de Guaireña. Tiene un tiempo importante toda esta semana, la otra, y recién jugaría el domingo en el este del país ante el conjunto de Guaireña. ¿Y qué sabes de la situación de Julio Cáceres? ¿Goza del apoyo todavía? ¿Quién es el que lo apoya? Cardona, evidentemente, porque él es el mandamás, ¿verdad? Pero Cardona, no sé si... A mí me dicen que hay votos de disidencia ya, Johnny. No sé qué información vos manejás. Yo sé que sí, Cardona es el presidente, pero hay otros dirigentes que tienen su peso. Sí, pero el que siempre termina decidiendo es el presidente Cardona. En muchas cuestiones él ha escuchado a sus compañeros, a su compañero de la directiva, pero él termina haciendo lo que está a su alcance. Y me parece que en tema fútbol, Bruno, es una línea muy delgada de lo que quiere el presidente y lo que muestra el plantel, o en este caso el trabajo del cuerpo técnico. A esta altura yo consulto permanentemente si Julio tiene respaldo, inclusive culminado el partido, le decía Daniel Chun, mucha gente me consultaba sobre Julio, cuál es su situación, sigue con el respaldo, consultaba también al mismo tiempo, poca respuesta, pero después, pasando las horas, uno va recibiendo comentarios, y esos comentarios nos llegan a que Julio va a continuar esta semana, o por lo menos hasta Guaireña, dirigiendo al Olimpia. Después ya no sabemos. ¿Cómo? Si va a continuar. No entendí. No, que Julio va a dirigir ante Guaireña
después hasta ahí uno tiene respuesta, después ya no sabe. No, o sea, perdón, vos le consultás a los dirigentes y te dicen que Cardona le da hasta Guaireña, no entiendo. Y después de ahí va a tener una respuesta. Son interpretaciones. No es que el dirigente te dice no, él va a dirigir hasta Guaireña y después ya no sabemos. No. Son respuestas y uno saca conclusiones de esas respuestas escuetas, por cierto, por eso tenemos que suponer de lo que podría pasar. Y eso es fútbol. De acuerdo que el presidente te dijo a vos, cuando le consultaba sobre Julio Cáceres, cuando pasaba a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, decía, tiene nuestro total respaldo, pero esto es fútbol. Siempre se queda ese cero en una actividad deportiva. Pero por lo menos ahora Julio es el técnico del Olimpia. Es que por un factor tiempo también ayer había que hacer los movimientos, ¿verdad? Porque no van pasando los días. A mí me parece, tengo también la misma lectura que Johnny, el próximo examen es fundamental, Guaireña. Pero todo este tiempo... Y ayer, hoy ya tenía que estar el nuevo entrenador trabajando, ¿verdad? No, por eso digo, el tiempo es clave acá. Porque a mí me dicen que los candidatos pensados están acá en Paraguay. ¿Qué? Entonces, para si van a hacer el cambio, tendrían que hacerlo ahora. Porque ese es el tiempo de trabajo, ¿verdad? No sé, me parece, es una cuestión lógica nomás. Totalmente de acuerdo, pero al no darse es porque le van a dar ese último examen, como te decía, porque ayer Federico escribió algo en la libretita. Sí, lo que vos está difuso todavía, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Pero también hay otro candidato y lo de Cáceres, cuando era Cardona, ya no es tanto Cardona, porque el propio Cardona ya está, ya le cuestiona hasta la forma de armar el banco de suplente, por ejemplo, ¿no? Cardona... Ya no los cambios, no, el propio Cardona está Cardona reclama. Está descontento, claro, está descontento porque... a ver, hay mucha posibilidad para un par de jugadores, lo de Recalde, lo de Walter González. Hay gente que mete en presión porque subieron a todos los chicos menos a Matías Almeida, y esto viene de parte de la dirigencia de Olimpia, y todos están viendo el equipo y el equipo ya no responde como antes, y Julio es el primero que sabe, Julio es el primero que sabe que hay jugadores que ya no están respondiendo y que en cualquier momento él sabe que puede salir, ¿verdad? O a lo mejor se puede ir él solo. También está esa situación, porque repito que él mismo es consciente que hay jugadores que ya no están respondiendo, que le respondieron mucho a él, que se siguió jugando y que ya no está respondiendo, y ahí está la cantidad de puntos que está perdiendo Olimpia y cómo está jugando. Yo estoy totalmente de acuerdo que con vos que el plazo hubiera sido este, ¿verdad? Porque después de Guaireña, que se va a jugar un domingo, al siguiente partido tenés poco, 2 días. Tenés 2 partidos en 3 días que son... tenés 3 partidos en una semana. Sí. Porque vas a cerrar contra Libertad la regularización. Guaireña 2 de octubre. 5 de octubre tenés fecha. 9 de octubre tenés fecha. Y 12 de octubre juega contra Libertad. O sea, 4 y después... al que venga, si no sale lo de Guaireña, le van a venir 3 partidos. A no ser que conozca mucho el plantel, ¿verdad? Ahí ya, en total, en realidad, 5 en 2 semanas, Federico. 5 partidos en 2 semanas. Yo voy hasta Libertad. Hasta Libertad. Mojón contra Libertad, que sería decisivo si sigue la tendencia que tenemos ahora, y que van a ser 3 partidos en una semana. Claro, entre el adelanto y la regularización, el tiempo que tenés ahora no vas a tener jamás después. O sea, esto es como cuando se hablaba en la selección, cuando decían no, pero debe ser antes la Copa América, lo de Berizzo, tal cosa. Después hicieron a la inversa, ¿verdad? Cuando vieron que ni la Copa América, después lo sacaron en la altura. Pero también yo creo que cuando se habla eventualmente de una modificación, salvo que esa persona sea la razón tóxica de que algo que anda bien está andando mal, también depende de la predisposición del profesional, porque quieras o no, Olimpia tiene una restricción que le hace pensar a cualquier profesional el tema de las contrataciones. O sea, Daniel, sí. A propósito sobre ese punto, consultaba sobre si Julio espera que se lo deje a que alguien venga y le diga ya no queremos contar contigo. A mí me dicen y me aseguran que si
alguien se acerca y le dice, profesor, estamos mal, él mismo va a decir, me voy. Sí, yo tampoco lo que estoy diciendo, Johnny, yo no lo veo aferrarse. Se podría ir él mismo. Salvando la distancia. Pero ni siquiera cobra, dice, o sea, pero no hay cláusula, no hay nada, es como juguero. Ya sé. Es muy distinto el manejo, ¿verdad? Pero muchas veces el profesional, aunque no tenga ese respaldo legal, porque a ver, dirigir un grande como Olimpia para la carrera o el crecimiento profesional que necesita Julio es un lujo. O sea, pero no es que yo lo veo, no aferrarse, yo quiero aprovechar esto, no, todo lo contrario. Pero ¿a qué se va a aferrar? ¿Qué va a decir? No puede decir nada, va a tener que salir. Y le va a decir, ¿aquí lo que le va a traer? Ante una sugerencia ya le va a salir. Pero cuando Olimpia no arrancó bien el campeonato, él habló, dijo, yo no tengo ningún problema, no estoy atado acá, me avisan y me voy para mi casa. O sea, él yo desde ese lado nada de cláusula de rescisión no va a exigir absolutamente nada. Agarra la valija, prepara, entonces despide en la Villa Olimpia y se va. Pero ¿acaso ya Olimpia no puede contratar después de lo de solucionado el caso de Eli González? Hay varios pasos a seguir todavía. Hay pasos a seguir con respecto a ejecutar pagos. Por eso uno entiende, no solamente por el tema económico. Pues vamos a hablar ya que se vean profesionales nacionales. Acá hay 2 candidatos, me dijeron a mí. Y vamos a cruzar ambos fuentes, con Federico, Johnny, no sé más, algún compañero. Iván Almeida y Hernán Rodrigo López. Sí. Y ellos conocen perfectamente la realidad de la Olimpia. Muy. ¿Verdad? Claro. Y en el caso de que no gane ante Guaireña y tenga que dar un paso al costado Julio Cáceres, lo toman inmediatamente. Lo conocen y están ahí para dirigir. Por eso que estaba señalando Federico, ¿verdad? Que desde 2 días después o 3 días después tiene el siguiente partido nuevamente. Por el calendario apretado. Por eso, pero la dirigencia pues tiene que ser inteligente si van a cambiar, porque esperar Guaireña, ¿qué es lo que van a esperar? Que ya Olimpia se baje definitivamente del campeonato. Pero mira si reacciona. A ver si mira si reacciona. Mira si reacciona, porque la pasada cuando arrancó mal reaccionó y se metió otra zona de lucha. Mira si Guaraní ya le sacaba juguero antes del partido con Ameliano, ahora ya reaccionó. Son situaciones distintas, porque Guaraní no pelea, ¿verdad? Pero de repente te puede reaccionar otra vez. Porque este campeonato está indescifrable. Y Olimpia tiene equipo y ya va a poder después contar con la llegada de Derlis, ya va a poder contar de vuelta con la presencia de Fernando Cardoso, para mi gusto es muy importante la mitad de la cancha, porque acá es de todo también la responsabilidad, no solamente de Julio Cáceres, jugadores responsables que se hicieron echar, es decir, irresponsable, que compraban una guerra con Libertad cuando que me parece la prioridad absoluta tendría que haber sido el campeonato, de gastarse en esas cosas. Hay muchos, me parece, puntos que hay que analizar en Olimpia. Sobre lo último que dijiste, ¿se acuerdan que acá nos pasamos diciendo, no, pero por la coyuntura, el que quede eliminado de la Copa para Olimpia Libertad, hasta se puede enfocar? Hizo todo mal la dirigencia. Y yo creo que también eso contagió a Cáceres y a algunos jugadores. No, yo no comparto eso. Ya, lo de Julio viene... Lo de la dirigencia fue inteligente. Pero lo de Julio viene mucho más. Fíjate la repercusión que tuvo. Jugaron 2 partidos sin su gente. Inclusive partidos en los que terminó ganando Olimpia. Le costó al Olimpia, pero ganó con goles, por ejemplo, no sé, sobre el final o cerca al final, pero haciendo cambios tardíos o conformando mal el equipo. O sea, esto no es de que viene de ahora nomás. Para mí, ¿verdad? Con respecto a observando el Olimpia. A lo que decía Ariel, con respecto a lo que decía Ariel, de que Julio Cáceres... Reconociendo Cáceres... así también lo de la dirigencia, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, ¿verdad? decía Ariel... Se dispersaron, pues. A ver, si el presidente sale a decir, queremos que nos dejen con 11... Bueno, entonces no sabía cómo salió Aguilar. Porque contra Guaraní no había nada que objetar ni decir, ¿verdad? Y ahí no se habló ni se dijo nada. Y ahí Cardona, que estuvo en el sector de visitantes, se fue sin hablar, pero voy nomás. No, es más, contra Nacional, Johnny, vos fuiste testigo, ¿qué dijo? Se retiró él y dijo, no sé si les dijo directamente a ustedes o entre dientes, dijo así el famoso, habló así medio tono bajo, dijo... Vos mencionaste eso que dijo Nacional, que equipo duro es, dijo Cardona. Exactamente, sí. Culminado el partido, me acerco al presidente y va bajando y me dice equipo duro Nacional. No quería hablar, pero dijo equipo duro Nacional. Y bueno, y ahí pues ya hay un reconocimiento. Claro, y 3 días antes era, después de haber hecho un muy mal partido, era, no, déjenos jugar con 11. A ver, puede decir eso, pero yo adentro tenés que decirle, muchachos, no pueden entrar así, o sea, yo no le
no me imagino a Gattuso diciéndole a Mendieta, vamos a pedirle que no. Le va a decir, no, David, no puede entrar así. O sea, más allá que vos no hayas tenido intención. Entonces, voy nomás a una cuestión más amplia, pero por eso yo hacía la analogía con lo de la selección. Se pasaron diciendo lo de la APF, no, pero si no, después de la Copa América, y al final no hicieron. Yo creo que si por allí, después de Guaireña, como decía Ariel, hay un levante que puede darse, pero después hay un bajón, van a ser. Y bueno, pero no sé, como que vos me digas, vamos al casino y me tirás la bola en la roja o en la negra en la ruleta. No, ¿por qué? Yo te digo que no es eso de que por si lo no que es ahora. Y él nomás, y vos también como Pero que si estás vos- siguiendo, pero o sea, si vos cambiás- ¿y qué pasa si Olimpia levanta parece que vos- a partir de pero ahora? para vos parece que por se cambia el técnico y ya te va luego, qué sé yo, no sé, al casino y va a ganar toda la plata que hay ahí. Tampoco es blanco y negro también. No, pero eso pues ya es, vos traes el técnico y ya es como para proyectar también de cara al próximo año. Para que también haga la pretemporada, tenga tiempo de trabajo. Y el que venga va a querer esa garantía. Porque si vos haces el cambio ya, no lo haces para el próximo año, lo haces para ser campeón ahora. Ahora, ¿qué pasa si vos decís, bueno, vamos a continuar nomás con Julio Cáceres? Y no llegás al objetivo, te bajan 1 o 2 fechas, porque hoy Olimpia ya está a 4 puntos. ¿Sabés cómo va a estar el panorama en Olimpia? yo El me iba a eso. nerviómetro, el ambiente, el hincha va a decir, Bruno, ¿por qué no le cambió? Ahí pues ya van a apuntar al presidente también. Pero yo me iba a eso de que si no haces ahora ya no se puede hacer más. Ah, es una de las mentiras más grandes. ¿Por qué? Te estoy citando lo que hizo la PF con Berizzo. Uruguay hizo con Alonso. Y ahí hablando de lotería, ahí sí que se sacaron la lotería. No se le puede sacar después la Copa. Le sacaron a Tavares, agarró a Alonso y ganó los últimos 4 partidos y fueron al Mundial. O sea, si por ejemplo este torneo sigue así, y supongamos que Olimpia está, o sigue a 4 de los líderes, a 6 o 5 fechas, igual se va a cambiar. No, yo hablo del tiempo de los 10 días nomás de trabajo que va a tener el técnico. Yo no le veo tampoco a los candidatos. No, si no es ahora, no me vuelvan a llamar hasta el próximo año. No, yo no te digo, Eso me no será. parece nomás que sería más razonable que si van a hacer el cambio, lo hagan ahora. Claro. Eso nomás digo. Pero porque si pierde contra... no se puede. Claro. Sino que se hace, no. El otro ejemplo es Cáceres el año pasado. Cáceres el año pasado toma el equipo las últimas 5 fechas después de... Gutiérrez. Y Landaira, que tuvo 2 o 3 partidos. Y tuvo final feliz, pero yo también estoy de acuerdo que sería mejor ahora. Por lo que, más allá que sea Iván Almeida, que sea Rodrigo, que sea otro que está en el medio, por lo que significa los 3 partidos que van a tener una semana. Y fíjate que si gana Cerro y Nacional, va a ser 7 ya la diferencia. Todo bien, con un partido a regularizar, pero es contra Libertad. O sea, no es que va a tener los 3 puntos ahí fáciles. Y 7 ya se escapa todo y ya se pudre todo. El partido con Nacional, el que salió a hablar de la amarilla fue Balota. Que fue que toda la amarilla, que toda la amarilla, que toda la amarilla. Al terminar el primer tiempo ya fue eso. Al terminar el primer tiempo ya fue eso. Claro. Sí. ¿Qué había dicho eso? Que bueno. Vamos a lo que dice Dani. Vamos a mirar contra Guaireña. Y de acuerdo a ese resultado hacemos el cambio. Y Claro, punto. por eso te digo. Sí, porque el que va a dirigir conoce todo, tiene el ADN Olimpia de alguna u otra manera. Y al día siguiente ya sabe el equipo que va a armar inclusive. Conocen ya la... Y por eso, pero yo lo que entiendo del lado de Olimpia es que, como dice Ariel, ya tuvo un bajón este equipo con Julio Cáceres, en donde para mí no tenía tanta responsabilidad el mismo técnico. Recuerdan ustedes que yo le decía 70-30, pero ahora la situación cambió. Para mí ya hay una gran responsabilidad del entrenador, de acuerdo a cómo ve los partidos y cómo hace los cambios, los jugadores que convoca, cómo arma la banca. Hay una responsabilidad mucho mayor ahora del entrenador. Sumarle que el entrenador ya se da cuenta que no le rinden. Cuando el entrenador se da cuenta, el tipo de fútbol, que no te rinde, ya, pues por eso, en el caso de Julio, a diferencia de otro, capaz que voy a portazo antes, ¿verdad? Pero no le rinden. En el caso, hay jugadores que ya no están de acuerdo, y Cáceres lo sabe, y acá me dicen que el único que lo sostiene es el presidente. Cardona, Ahora, ¿verdad? ¿sabes qué? Lo único que puede fundamentar Cardona. Después vamos a hacer un sondeo 0972-730-730. Si el hincha Olimpia ahora quiere la continuidad de Julio Cáceres o el cambio ya ahora. ¿Sabes qué puede fundamentar Cardona? Lo que dijo Ariel. Va a retornar Derly González,
va a retornar, va a estar disponible Fernando Cardoso. Va a tener, así como dije, los 10 días para el otro técnico, va a tener también él los 10 días a favor para trabajar el equipo, para recuperar a los jugadores, para trabajarlos motivacionalmente, para volver a encontrar eso que alguna vez fue. La duda que tengo en tu lista de retorno es lo de Gastón. Lo de Olveira, ¿qué Johnny? O capaz para Julio ya el titular es Aguilar. Bueno, ¿qué? Lo último para cerrar. ¿Qué sabes de Olveira? Olveira está para volver. Va a atajar el partido ante Guireña en ese tiempo totalmente... El pase que él tuvo un cuadro febril. Me acuerdo, antes del viaje al este del país para medir al 12, él tuvo cuadro febril fuerte. Después se recuperó en la semana, resintió la enfermedad, entonces lo dejó por mucho tiempo. Y sabemos que a esta altura una enfermedad de esta naturaleza, uno se tiene que recuperar bien. El físico es muy importante. Y al tener un arquero que estaba en un 100% allí como Aguilar, era preferible utilizarlo a él. Para el partido contra Guireña está para jugar Gastón Olveira. Bueno, entonces sumarle a tu lista, más allá que atajó bien Aguilar contra Nacional y contra Guaraní, que también contra el 12 también. Contra el 12 también. Contra el 12, no, yo te digo de haber sido sobresaliente. Creo que contra el 12 no hay un registro de, mira esa que tapó contra Nacional, el mano a mano contra Bruera, después un remate en el segundo tiempo, y contra Guaraní lo que era el 3-1. Pero sumarle, Bruno, en tu lista de retornos, Derli, Fernando Cardoso y Gastón Olveira. Sin esos tres el semestre no hubiera sido el mismo, especialmente el primero. Gracias, Johnny. ¿Querés acotar algo más? Y nada más, Bruno, esperar decisiones a esta altura del campeonato. Mucha gente está de acuerdo que es el momento de cortar este proceso de Julio César Cáceres. No muestra seguridad sin futbolistas claves. El caso de Derlis, y a esto también se sumaba el caso de Fernando Cardoso. Recupera a los dos, pero sin estos dos Olimpia fue vulnerable. Olimpia no tuvo reacción en el campeonato cruz. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Vamos a la compulsa, sondeo breve, 0972-730-730. Pero antes pregunto, Fabio, vos si sos Cardona, ¿qué harías? Federico, Chun, Ariel, ustedes convertidos en Cardona, porque no es fácil, mira que es complicado. Yo por eso puse el ejemplo de la ruleta. Porque escuchando el Ariel, para mí medio que me paró la oreja, y lo de Dani también. Y este torneo porque, se parece mucho si a una ruleta. O sea, haciendo el cambio no te garantiza, pero vos ves que ya tus errores se van sumando, no le encuentra al lado, no está rindiendo el equipo, justo ahora en la recta más importante se desinfla el equipo, entonces tenés que hacer el cambio. Pero también me genera pues ruido el tema de, no, pero va a contar con Deli, va a contar con Fernando. Y me genera otro ruido también lo de Federico, que hay algunos que no están ya de acuerdo con el planteamiento de Julio, no hay ahí. Entonces, no, pero el único dirigente que está de acuerdo con la continuidad es Cardona. Y bueno, pero entonces quiere decir que hay un ambiente no. Esa es como la analogía de los 17 de Guaraní. Pero por eso es difícil, yo no quiero estar en los zapatos de Cardona, es muy difícil decidir, ¿verdad? Vamos a Edgar y le pregunto a los compañeros. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín, la auténtica tradición. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar, 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones.
www.solar.com.py. WhatsAppeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Pechugón a todos les gusta. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. En Reiva queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wank o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Federico, vos sos Cardona, ¿qué haces? No, yo si decido cambiarlo, lo cambio ahora. No espero Guaireña porque de ahí ya va a ser. No, pero esa no es la pregunta es si vos le cambiás o no. No, es el momento. Y con todo lo que me están contando, sí. Sí. ¿Vos Cardona le cambiás? ¿Y qué te están contando si se puede? No, estuve comentando. Primero que toda la comisión directiva está en contra de la continuidad y que hay jugadores que tampoco están... Los famosos jugadores, ¿verdad? Otra vez. Y bueno, pasa en Olimpia, pasa en Cerro, ya sabe cómo es. En Olimpia más, ¿verdad? Con los últimos tiempos. Sí. Siempre... Cardona Mareco parece que está muy... Cardona Mareco... Sí. No, tranquilo. A ver, fueron por otro lado. Muy cacerista. Sí. No, y me parece que es momento de cambiar. Si ya voy a tener un candidato real, sí. Ahora sí ya cambié y no sé quién es, como pasó alguna vez. Ya es diferente, ¿verdad? Pero si ya tengo un candidato... que incluso cuente con consenso del plantel, sí. Porque tengo el otro elemento que el propio Cáceres se da cuenta que hay jugadores que ya no le responden más. Y como ustedes están diciendo, no va a poner resistencia a Julio. Sabe bien a dónde está parado, cuál es el momento, por qué el equipo juega mal, por qué los cambios no justifican. Y yo no creo que alcance ni con la vuelta de Derli. Y Cardoso, uno de los que bajó mucho. También. Sí, va muy a punto, ¿verdad? Lo de Salcedo, ni hablar. Richard, el último partido, mal. Entonces hay una mini tormenta allí que en un panorama como este, donde hay equipos que ganan, como Cerro y Nacional, Libertad está creciendo, o sea, todos van un poquito para arriba. El que fue para abajo, Olimpia. Y bueno, era un campeonato que estaba para pelearlo hasta el último tiempo, y si no reacciona, se le va un poco el tema, ¿verdad? Se le va el campeonato. Anotá, por favor, Fabio. Bueno. Cardona Arias va por el cambio. Y después también con los audios WhatsApp. Cardona Chum. ¿Vos qué haces? Yo sí tengo dos certezas. Que el plantel, porque en Olimpia, desde que llegó, bueno, antes que llegue Julio César Cáceres, inclusive con tipos más de peso como Gorosito o Gutiérrez, se notó el peso del plantel. Si el plantel le bajó el pulgar y si el que va a venir a sustituirlo ya tenés claro quién va a ser, lo haces. O sea, lo hago. Si yo no tengo certeza de esos dos factores, lo dejo a sabiendas que el cambio lo puedo hacer en cualquier momento. Porque eso de que las dirigencias dicen, no, si no es ahora, el famoso, claro, yo creo que terminamos de acuerdo en esta discusión de que lo ideal es ahora, pero no es exclusivo. O sea, no es un mercado, no es una ventana de pases, que si no lo hacen estos 10 días, ya no lo puede hacer cuando juegues cada 3 partidos. Se va a poder hacer. Entonces, solamente si se dan esos dos factores. Bueno, ¿le cambiás, no le cambiás? ¿Qué es lo que vas a hacer?
No, repetime nomás para que anote en la libreta almacenes. No. Ya entendió, ¿verdad? ¿Entendiste, verdad? Fabio, Si yo tengo esos dos factores, sí. O ya empezó ya otra vez con el Poncho Yuru. No, pero si hay dos factores, dicen. Y sí, bueno, vos que sos, por ejemplo... ¿Plantel? Claro, si el plantel, si el plantel es el que decide. Bueno, decime qué votó, Fabio. Y que lo saque entonces. ¿Ah? Que lo saque. O sea, si tengo esa certeza, porque perdón, no tengo eso. Lo que pasa es que con Federico estamos acá cruzando fuentes. Yo lo mismo, o sea, yo lo que dije cuando digo que tenía los elementos, ahora está mostrando un poco de diferente perspectiva a Bruno. Claro, porque, a ver, que lo que te digo, Bruno, el técnico sabe que no le rinden. Hay jugadores que ya no quieren saber más nada y toda la pero salvo Cardona. Te hago una pregunta, perdón, Dani. ¿Estos jugadores o algún jugador le hizo saber esto a Cardona que ya no están conformes con Julio Cáceres? Sí. Ahí te mostré hice la misma pregunta. ¿Y sabe Cardona lo de este jugador? Sí. Bueno, por eso coloqué, Bruno, y repito, si este plantel ya lo hizo con tipos de mayor recorrido como Gorosito o Gutiérrez, o sea, y tampoco vamos a entender de pecho y decir, ay, los planteles, y bueno, no. Además, hasta había una época donde el técnico medio interino de un club iba y el crack justamente acá, Ariel le estaba viendo algunos archivos. Vos tenías en el estacionamiento el auto del crack de ese equipo y el auto del técnico interino. O sea, hay miles de historias. Lo que sostengo, por eso yo citaba el tema de los factores, eso de cambiar por cambiar es cuando ese tipo es el tóxico. No es el caso de Cáceres. Bueno, ya va por el cambio entonces. Claro, si tengo esos dos factores. Vamos con Cardona Marecos. Pero para cerrar, si no se da, yo puedo cambiar cuando se me cante. Ya que vos me dijiste, yo soy Cardona, ¿verdad? Si en la antepenúltima fecha yo necesito cambiar porque con ese cambio voy a ser campeón, también puedo hacer. 0972730730. Audio WhatsApp con los amigos del WhatsApp, las amigas del WhatsApp y falta Fabio Cardona, Fabio también. Bueno. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Hendipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Cardona Marecos. No, yo no cambio. Contra viento y marea. No, yo no soy lo amigo de cambiar de entrenador. Así por sí nomás. Más todavía que el equipo está a 4 puntos de los punteros. Y después que tiene todavía en la casa, ¿qué hace? Tiene todavía cruce directo. ¿Cómo? Que el señor Cardona a Marecos. Sí. A Marecos. Sí. De Ariel. Sí. Después que te incendie en la casa, ¿qué? ¿Qué hace vos? Y no, porque decirle le sostengo contra viento y marea. Sí. ¿Y cuáles son tus fundamentos, por ejemplo? Primero que todo, Olimpia está cerca. Está cerca de la punta. Repito que tiene partidos directos todavía con los punteros. Creo que puede volver a levantar. Si hay un problema con algún jugador, yo hablaría si fuera Cardona. Porque hay que poner plata también para que venga otro entrenador. Yo no creo que... Yo creo que si Rodrigo López viene, no va a venir por Chau y Palito. No le dejaste a Iván Almeida. Y le voy a decir a los jóvenes muchachos, mira que acá se está haciendo un gran esfuerzo, ponemos el sueldo al día. Está bien, sí, que vamos a hablar acá libremente, charlemos qué es lo que nos molesta. Hay que volver al nivel de la Libertadores contra Nacional, Fluminense, alguna parte del campeonato. Se puede todavía pelear por el título. Y así como levantaron aquella vez donde ya le querían prender el fuego al inicio del campeonato, a este cuerpo técnico volvió a levantar.
y ahora va a volver a contar con jugadores muy importantes. Para mí, Derly González, mejor delantero de Olimpia. Fernando Cardoso es clave, no tiene otro volante por la izquierda Olimpia. Otorga mucha ventaja cuando no está él, porque hay otros jugadores que no sienten la marca y que no hacen bien el recorrido. Y Alejandro Silva sabemos que marca muy poco. Entonces, otro factor es que los otros equipos que están arriba no garantizan. Yo creo que Cerro y Nacional van a perder puntos. Van a volver a perder puntos. Ese es mi argumento. O mis argumentos. Bueno. Pero lo último pues, es medio astrológico, no, que van a perder Cerro y Libertad, puntos, no sé. Nacional, de divino, sí, no, Nacional. Pero ayer preguntarle a los hinchas de Cerro terminaron con el huevo en la garganta y con el cabezazo de Alex Arcete. ¿Por qué tan explícito? Con más 90 minutos jugando con 10, casi 2, casi. Pero ganó, Samir. Y Nacional. Y bueno, sí. Estamos acabando de analizar, ¿verdad? Porque pero mira, pues si yo ya hace 2 horas y media del programa ganó, listo, Cerro terminó con ¿cómo dijiste? Terminaron con los huevos en la garganta. Así, ahí se quedaron. Cuando se fue esa pelota llegó a la cabeza. No puedo decir por lo menos. Y bueno, yo soy muy explícito, no sé. muy. ¿Cómo? Testiculitos. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Barrio Ecológico tu segunda etapa. Y DESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calles empedradas de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupe y ramal de Pirbebuy. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 y DESA máximo respaldo a su inversión. Bueno, Fabio Cardona. Vos sabés que yo iba a coincidir con Ariel, en el sentido de que a mí me parecía que Cardona estaba esperando darle una segunda oportunidad a Julio Cáceres, porque la primera vez que llegó esta crisis, recuerdan ustedes cuando perdió con Libertad, después perdió inclusive con Tacuarí, y estaba tambaleando Julio Cáceres, él pudo revertir la situación y hasta ganó un clásico con mucha autoridad, hasta llegar a la punta del campeonato. Pero con esto que estaba señalando Federico, yo lo sacaba ayer. Porque es difícil, es irreversible cuando ya hay jugadores que te dan la espalda de esto. Esto se vuelve imposible para cualquier cuerpo técnico. Y si soy Julio César Cáceres, también ayer ya me iba. Porque no, si los jugadores te dan la espalda, esto no se puede cambiar. Hemos visto puede pasar antes del fin de semana, Fabio, ¿eh? No te sí, claro, pero entonces, por eso, si yo soy Julio Cáceres, con todo esto que se estaba contando, yo creía que Cardona le daba una oportunidad justamente porque ya pudo cambiar la historia de esto, más la vuelta de Olveira, de Fernando Cardoso, del mismo Derly González, que es lo más importante que tiene Olimpia arriba. Pero con esto que están señalando ustedes, yo soy Julio Cáceres, ayer ya me iba. Esto nunca se cambió, nunca vi en la historia del fútbol que alguien, cuando se quiebra un vestuario, lo pueda volver a unir. Eso siempre se pega con cinta scotch. Con alguna victoria pasajera. Sí, claro. Lo que ustedes sostienen es que no hay un Jorge Mendoza. Viste que ayer Jorge Mendoza Jorge Mendoza no es un piraí. O sea, y hasta dice, este tema le afecta más a los chicos que a nosotros los más grandes. Cuando el tipo te contaba su historia personal para decir, no, ¿cómo no voy a bancar a? Y si no te salen los referentes, así, porque si el plantel le banca y tiene la banca el presidente, el cambiar por cambiar me parece que no entra en este argumento. Por eso arrancaba Federico y yo sostuve un poco de eso y ahora vos completabas, Fabio. Si vos tenés un plantel que tiene otra vez sus antecedentes de haber bajado Pulgar, inclusive a tipos con más recorrido, me parece que pasa por ese lado. O sea, que ese es el factor determinante. Ahora, si ellos dicen, no, esto es una cuestión, es cosa nuestra, no es cosa de Julio, entonces le va a convencer a Cardona. Ahora, si Cardona escucha eso,
Porque yo me imagino que en el primer semestre, cuando estaban derecho en la Libertadores, en el repechaje, no escuchaban este tipo de fisuras. No. Era todo lo contrario. Ni aún cuando vino aquel patinaje, derrota con Colón, empate apenas con Colón, que fue el primer momento claro en el que comenzó a caer el equipo, ¿verdad? No, por eso les digo que ahora la situación es totalmente diferente y es única respecto a los anteriores momentos desde que está Julio Cáceres como técnico. La fuerza del vestuario no se cambia así nomás. Entonces, si yo me doy cuenta que, porque aquí si no te respaldan no pasa por los sub-19 o los jugadores chiquitos, ¿verdad? No, aquí sí, estamos claro. hablando de jugadores de peso. Es que sumarle, Fabio, otro factor. ¿Te acordás que, por ejemplo, acá yo tuve mucho que los malos primeros tiempos del inicio de este torneo tenía que ver con el sub-19? Olimpia en los últimos 2 partidos, hasta por la convocatoria de la sub-20, se dio, entre comillas, el lujo de no poner al sub-19. ¿Y cómo jugó contra Nacional y cómo jugó contra Guaraní? O sea, sumarle ese factor. Porque yo en la primera parte del torneo decía, no, fíjate, ¿te acuerdas de Quintanito? No entró bien, Aarón, Recalde no sostuvo. Olimpia Claro, en los sí. últimos partidos. O sea, también hasta se puede preguntar, espera, Julio venía con el tema de que conoce las inferiores. Hoy por hoy no tiene a un sub-19 consolidado. Y repito, la convocatoria por el tema de estos amistosos en México le termina dando una mano. Y aunque no tuvo que poner al sub-19 en los últimos 2 partidos, no fue más que sus rivales. Es más, si Cardona quiere actuar como conciliador en esta historia con el vestuario y el técnico, se va a equivocar muy grande. ¿Tu voto entonces, Fabio? Y lo tiene que sacar. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Tranquilo, andan los amigos olimpistas, va épico la tanto. Gran cosa y te épico la cerros a nivel. No se han dado cuenta que la mayoría de los jugadores que ganan mucha plata ya quieren irse a fin de año. Siguen bicicleteando, pero todavía Miki a todos los jugadores, es un vivo de este tipo, porque no quita plata de su bolsillo, ladronzuelo. Mucha plata le da a los jugadores, todo pagaré, papel, su esposa ya están todos podridos y su familia. Sí, o ganado, Bruno. Vale la pena, o ganado, Bruno. ¿Qué tal, mesa? ¿Cómo están todos? Yo no estoy de acuerdo con lo que están planteando de la destitución. Yo creo más bien en un proceso, y cada proceso que existe siempre hay altibajos, ¿verdad? Ahí le tenés a Cerro Porteño de hace unas fechas, también estaban en este mismo problema y ahora está puntero. Eso es un proceso, ¿verdad? Cuando acá se respeten los procesos, vaya adelante todas las cosas. Es mi opinión y saludo a la mesa, muchachos. Bruno, una vergüenza, o sea, el dirigente hablando valía, Bruno, Andy ahí la técnico, porque la jugadora dos jugadas ya un boqueaje, si total que perdió acá y tú ya inútil patear, oye. Pero no se le echa a los jugadores y se le deja en paz a un técnico. El técnico no es el que juega. Qué puta, ese Walter González un cáncer, sea. Qué puta. Richard Ortiz, Alex Silva, eso ya vencieron, ya dieron ya todo lo por Olimpia, ya hay que dejarle ir Tito Torres. Qué cáncer, sea. No es técnico el problema, son los jugadores, qué cáncer. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Federico, Ariel y Bruno. Fabio también está ahí. Si es por mí, ya ciclo cumplido de Julio Cáceres, que venga el Chito Ayala. Hola Bruno y a todos ahí. Yo creo que se tiene que ir Cáceres porque desde el momento que él no puede armar un equipo sin dependiendo solo de Derly González, ya no, un técnico así no tiene que ser, porque él depende demasiado de Derly González. Él no está Derly González y se pierde. Entonces un técnico para mí así tiene que ir de nuevo. Bruno, Cardona está ahí para firmar nomás. El presidente del club son los jugadores. Bruno, si algunos jugadores de tu plantel te dan la espalda,
salí de frente, vos sos el técnico, vos sos el técnico, vos sos el dueño del plantel. En Mojembú mandó reserva, a ver. Y sí, pero ¿y qué va a poner ahí? Y buscate entre los pendejos. La afición va a entender más eso, a que tu equipo no juega nada y te van a culpar siempre a vos como técnico. Sin embargo, si salí a decir, bueno, fulanos se fueron a reserva porque no están rindiendo lo que tienen que rendir, vamos a estar promocionando jugadores o vamos a estar probando con los pendejos. Déjame de joder, andá a hacerle esto a un Ever Almeida o a un Gustavo Benítez. Va, el plantel no me invita a ver. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater Distribuidora. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec en Mater. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudinflan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. No es solamente técnico, Bruno. Quizás Cáceres no tenga tanta experiencia, pero por lo menos se vio en su momento que jugaba bien Olimpia y con jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hizo debutar, Bruno? ¿Quién va a venir ahora? Un técnico de los dos que diste, ninguno no es un técnico como para Olimpia. Rodrigo López va a hacer lo mismo que Orteman en su momento. Iván Almeida, no sé si porque es su amigo, porque es lo que le están tirando ahí su nombre, que no ganó nada. Sin su papá no. En Tacuarí lo que hace algo, pero no es nada como técnico todavía, como para afrontar a Olimpia. Y si el plantel ya le bajó el pulgar, no hay nada que hacer, Bruno. Pero yo quiero saber por qué vos desde el principio le quisiste quitar a Julio César. Bruno, el técnico no entra a jugar los partidos. Julio hizo lo que se pudo hasta ahora con un plantel corto. Y más corto aún es el plantel nacional, que está puntero. Y hay muchos jugadores que no quieren jugar. A lo mejor se le debe su sueldo y se hacen el imbotable. ¿Qué pasa en Guaraní? Desastre. Hola, Bruno Pom. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal los muchachos de la mesa? Yo calculo que Cáceres tiene que seguir. El problema son los jugadores ahí. Hay muchos chicos que necesitan oportunidad en el Olimpia y le están dando a estos veteranos, ya que ya dieron todo por Olimpia, así que tienen que irse nomás ya. Yo no sé por qué es lo que se critica tanto al Club Olimpia. Cerro Porteño no sé cuánto tiempo está el técnico y no es un equipo arrasador también. Apenas con ayuda siempre tiene 1, 2, 3 expulsados para que pueda ganar. Y el equipo Olimpia le falta un poco de tirón de orejas nomás. Y para seguir cosechando gloria. Totalmente de acuerdo con uno de los oyentes. Los jugadores que Ñembo y los Leca, que no mojan lo que tienen que mojar, mojen y ya está. Porque si no se te va el vestuario de las manos. Creo que Iván es el único que puede ir a Olimpia gratis. Rodrigo no se te va a ir gratis, por decir entre comillas, ¿verdad? Pero personalidad el tema. Personalidad, ese es el problema. Yo no sé, Bruno, pero desde afuera viendo más o menos cómo que se sabe quiénes son esos jugadores. Y no pueden ellos decidir qué técnico quieren o qué técnico o cómo el técnico le hace jugar. Que se vayan las putas y que piensan que la afición o la hinchada va a estar a favor de ellos. Ellos no ganaron nada, no son nada frente como para Olimpia, la historia de Olimpia, como para ellos querer imponer qué técnico viene o qué técnico se va. Los jugadores que Bruno, acá no es el problema, acá son los jugadores el problema. Y con pocos jugadores, mucho ya hizo Cáceres y no puede ser así. Y hay jugadores que todos sabemos, ustedes mismos saben, Bruno, que ya llegaban ya y ya dieron todo por Olimpia. Muchísimas gracias, jugadores.
Y yo quiero que quede todavía Julio Cáceres, porque ¿quién va a venir a esta altura del campeonato otra vez también? Otro por acá. No, Bruno. Ahora es el problema. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. En el fútbol paraguayo, el problema son los jugadores. Desde hace tiempo ya que sorteamos técnicos y técnicos en todas las divisiones inferiores, la mayor, Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad. El problema principal en el fútbol paraguayo es, y hasta que nos pongamos un alto, hinchas, periodistas y por sobre todas las cosas, los dirigentes tienen que poner un alto a esto. Va a seguir siendo el problema los jugadores en el fútbol paraguayo. Muy buenas tardes, Cardinal. Yo creo que ya debe darse cuenta Cardona que no funciona Cáceres. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están todos? Yo en parte estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, por ejemplo, Richard Ortiz hace 2 partidos que están baja. Y yo, para mí tendría que haber sido cambiado contra Guaraní, porque no estaba haciendo nada. Vampeta Gómez se comió todo el medio campo, jugó por él y todo, vamos a decirle, ¿verdad? Le tenía a Orsusa, ¿por qué no le metió a Orsusa? Le da una oportunidad. Porque Richard no está rindiendo hace varios partidos ya. Y yo creo que de ahí viene el problema. Muy tibio es, tiene que demostrar personalidad y no tiene, y son sus socios, y va a ser así siempre. Olimpia está de mal en peor ahora. Primero empezamos súper bien, pero después se aburguesaron, fueron estrellas porque ganaron 3-4 partidos, y ahora estamos la misma otra vez, y nos estamos yendo otra vez a pique. En el fútbol paraguayo, el problema son los jugadores. Desde hace tiempo, legalmente con los perros dicen como si fuese que es fácil, Bruno. Sacarle a Ale, sacarle a Richard, sacarle a Tito, sacarle a Fernando, al que no rinde. ¿Y a quién le vas a meter? ¿A quién le vas a poner? La gente que se olvida, todos que se olvidan parece. Olímpico no pudo contratar este año, Olímpico se conforma con lo poco que tiene. No, Julio César Cáceres también es dentro de lo poco que puede conseguir, dentro de lo poco que tiene. Se sabía que no se iba a poder salir campeón este año por ese tipo de cosas, pero por lo menos el acumulativo para la Libertadores del año que viene, por lo menos eso se tiene que lograr. Bueno, llegan muchísimos mensajes más. ¿Conclusión? Y acá yo no sé si aplico lo del, ¿cómo es? Ayer el tribunal que fue lo de Walter y lo de Cáceres, pues yo vi mucha gente también crítica al plantel, Sí. Porque vos planteaste lo de Cáceres sí, y había mucha, a ver, no como apoyo a Julio, sino como diciéndole, muchachos. Y ahí me parece que también pelaron el prontuario, como se dice, ¿verdad? O sea, de lo que ocurrió en el pasado. Pero sí, yo noté, o sea, como algo más llamativo, porque vos planteaste lo de Julio César Cáceres y mucha gente del Olimpia, observando los últimos partidos al plantel. Y cuando hablamos del plantel, no son los Cornet y compañía. Claro. Ese es el principal problema que tiene ahora Cáceres con el futuro. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www
www.gareliaestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliaEstructuras. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Estamos con Aldo Vera, jugador del 12 de octubre. Aldo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Claro, no, un gusto el mío. Igualmente. Bueno, Aldo, como se suele decir, intentaron, finalmente no pudieron empatar ahí sobre la recta final del partido. Hasta hubo un cabezazo de Garcete que pasó muy cerca del palo izquierdo. Y bueno, ¿cuál es tu reflexión con respecto al partido? Yo creo que a pesar de jugar con 10 hombres temprano, entonces creo que por lo menos meritorio era el empate de Díaz García. Creo que íbamos a estar más conformes todavía por el rendimiento. Pusieron todo lo que hay que poner, Aldo, ante la dificultad de jugar con 10 contra un equipo como Cerro Porteño, y aún así pudieron hasta la última jugada tener chances de poder por lo menos salir con un punto. Sí, así mismo es. Creo que todos los muchachos se comportaron. Creo que corrimos de más para poder sacar por lo menos el empate. Lastimosamente no pudimos, y creo que jugando así contra un equipo grande que está peleando el campeonato, y más todavía ellos pidiendo, haciendo horas, creo que meritorio lo que hizo 12. El presidente de Cerro dijo que jugaron incentivados. ¿Fue así, Aldo? No, yo creo que no. Nosotros siempre tenemos un sentido más cuando jugamos con los equipos grandes. Creo que más todavía nosotros que estamos peleando ahí abajo por zafar del tema del promedio, creo que no. Para mí, o sea, yo no supe, no hay nada. Creo que nadie dio nada. O sea, ustedes jugaron a muerte por lo que están pasando en estos momentos. Sí, cada partido entramos así. Creo que la otra vez se demostró, más todavía ahora jugando con ellos, hombre, creo que los muchachos están demostrando de querer salir de la situación que estamos. ¿Y el gol por qué se produjo, Aldo? ¿Se descuidaron en la pelota parada, que es un oficio que manejan muy bien ahí con los hombres experimentados? Sí, la verdad que sí. Justamente estábamos hablando de eso antes de los partidos. Cada uno tenía que agarrar su marca, que ellos pateaban ahí, y lastimosamente pateaban ahí donde teníamos que cuidar más, y nos hicieron el gol. Aldo, ¿qué pasó con Jan? Nada, y creo que era calentura del partido nomás, donde ya tenía para jugar él, para sacar larga y para hacer hora, agarra la pelota y tira a reclamarle algo a su compañero como siempre hace, y creo para hacer hora nomás. Y era un jugador normal, creo que le sacaba otra tarjeta, sin dudar el referee. Ustedes tienen un especialista también como Bernardo. Y para mí, ¿quién le está ganando a Bernardo? ¿Le ganó y después terminó ahí, o hubo algún enojo? No, y después llamándonos como equipo chico, yo creo que no sé, creo que nadie, equipo chico, ni nadie más que nadie, entonces dentro de la cancha creo que todos somos iguales, somos seres humanos, y ahí lo que se levantó un poquito la calentura. ¿A vos te hizo ese gesto, Aldo? Sí, como diciendo que son chicos y cosas así. Todo queda dentro de la cancha. Ah, por eso que vos reaccionaste, o sea, no, ahora entendemos lo que pasó. Sí, solamente fue por eso. Eso es más lo que pasó. ¿Y vos qué le dijiste ahí en ese momento? No, y que viene y se hace el ídolo, que se cree Chilaver hay uno solo. Se quiere comparar con él, pero no sé qué es lo que... ¿Y qué te dijo en ese momento? No me dijo más nada. Se fue callándose y ya. Pero ¿entendió la reacción? ¿Entendió lo que le dijiste? Yo creo que sí, porque todo su compañero también le estaba hablando en español. Yo creo que todo su compañero mismo peleazo te dice, entonces creo que quiere decir que ni su compañero no la aguanta. ¿Qué? No entendí esa parte. No escuché, disculpame. Peleazo de uno. ¿Sus propios compañeros?
Sí, su propio compañero. Vos te dijeron. Imagínate los otros compañeros del otro equipo. O sea, pero a vos te dijeron, Eliasio este ahí. Eliasio dice, entonces se queda solo donde todos se van y le encaran a él y ni un compañero no se va a defenderle. Pero a vos te dijeron Eliasio. Sí. Mira vos. A la pucha. Eso sí que está bravo, será. Si yo fuera. Ya estaría pensando en contratar guardaespaldas, entonces para los partidos. Claro, que ahí demuestra que hasta su compañero creo que no lía con él, que no sé. Pero vos lo que le dijiste fue, vos no sos chilavero, ¿qué es lo que le dijiste, Aldo? No, le dije que acá viene, se cree el ídolo, que su página le conoce y acá viene que se quiere agrandar. Solamente eso. ¿Y qué te pareció su penal? ¿Qué te pareció la forma en que ejecutó el penal? Para mí, la forma que se paró, ahí ya le grité a ¿qué te crees, Ronaldo? Le dije, en la forma que se paró. ¿A vos le estaba gritando en el penal también, Aldo? Detrás estaba yo. En la forma que nosotros decíamos lo que iba a fallar. y cuando su compañero te dice, dejó el Eliasio, ¿ahí te animaste a irte o dejaste ahí la situación? No, y ahí en ese momento de calentura donde nos estábamos hablando, ahí alguien gritó y dijo, pelearse, uno falta hoy, entonces. Mira vos. A la pucha. ¿Y le dejaron solo? Sí, yo creo que... Pero bueno, hay momento de calentura dentro de la cancha. Sí. Sí. Y decime una cosa, Aldo. Esto después terminó ya no en el vestuario, ahí ya se acabó, porque me imagino que ustedes terminaron calientes también porque no pudieron empatar el partido, ¿verdad? Sí, terminamos calientes pero después al final, como dice Pablo, no hay que reprocharnos nada. Jugamos un equipo grande que está peleando el campeonato de los minutos 5 con 10 hombres y creo que se dejó todo hasta pudimos empatar. ¿Contra quién juegan ahora? Ahora Sol América, tenemos que como sea, como se dice siempre. Sí, Sol iba ahí, le importa ahí nada, que pucha, sí. Está mal el Sol. Bueno, Aldo, éxito, gracias por atendernos, muy gentil. No, muchas gracias, la orden es. Un abrazo, adiós. Aldo Vera. Bueno, qué testimonio. Qué testimonio será, No la aguantan allá. Es obradorcito lo de Jan realmente. Y venía ya. Yo le quiso hacer el gol de Sombrito, le quiso hacer el gol Villagra. De Guaireña. Sí. Y él agarró y le atajó y le hizo cabezadita. Acá nomás. Sí, no. Pero la gente le quiere, la gente de Cerro le quiere allá. Ídolo y Teo. De la gente de Cerro, ¿verdad? El mejor ejemplo es la repercusión que hubo después de lo de Patiño. Sí. Imagínate, o sea, pero... Claro, o sea, lo que no se puede negar es que tiene una personalidad que rompe el molde del prototipo del jugador nacional. Con otro contexto era un poco la discusión que acá se había generado con lo de Enciso. Y acá Ariel sabe, ¿verdad? O sea, estaban los pro y los contra. Entonces, claro, hoy en día suele ser frecuente, pero yo creo que, repito, ayer se vieron las dos caras. O sea, lo que le tapa a Paulo da Silva es jugada de gol. O sea, para explicar por qué tiene los números que tiene. Y después lo otro. O sea, siempre sostengo, salvo que el profesional diga, yo necesito de lo otro para estos números. O sea, yo necesito. O sea, es decir, bueno, vamos a permitirle. Ahora, si vos sabés que no son dos cosas totalmente separadas, vamos a tratar de ajustar. Pero lo concreto es que se trata de una de las figuras más importantes que tiene Cerro Porteño y que explica. Primero explicó por qué ganaron el clausura del año pasado. Y después ese toque invisible. Porque es cierto, en la última jugada cuando él se niega a sacar y ya tenía tarjeta amarilla. Es más, o sea, Bernardo Medina no fue amonestado y sí Jan por el tema de la demora. O sea, es también un jugador de cancha cuando lee en qué momento hay que enfriar y en qué momento hay que acelerar.
Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. Llegó mitad de semana, hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Abonando con tu tarjeta de crédito del Banco Atlas tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el camino que recorras, Exbray tiene la mejor cubierta para vos. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Francisco Chiqui Arce en conferencia de prensa habló de la victoria, pero siempre Chiqui es muy interesante en sus conferencias, ¿verdad? Pues debe ser el único técnico que es una especie de, a ver, confrontador sería en el sentido de debatir, ¿verdad? Porque le pregunta al... Tiene cancha. No, me parece muy interesante porque los otros pues van pareciera, no es una crítica, ¿verdad? Pero a mí me gustan las personas que debaten, que dicen lo que piensan o que le repreguntan al cronista, todo, mientras se haga en el marco del respeto, que me parece... Yo me refería a eso, porque los otros pues son de escasez, sí, es un partido importante, ganamos los 3 puntos, que sabes que gracias a Dios tal cosa. El prototipo de eso es el míster. Pero, por ejemplo, Garnero es eso, pero siempre del lado negativo, del lado de la queja. Bueno, Julio César Cáceres está empezando. Y Chiqui, cuando yo te digo lo de la cancha, no hablo de su currículum como profesional, sino en este tema, porque voy a agarrar el Chiqui de hace 10 años y no tenía este manejo. O sea, cuando uno dice canchero, y a veces para bien, otras veces para mal, pero... En esta conferencia, por ejemplo, a Juanma le trancó 2 veces y como que después, entendí, porque hay veces que él en la última, como dijo, no, yo pensé que vos te referías a otras cosas. Claro, como que el día con un preconcepto, como que no se valora lo de la punta del Cerro, porque ayer lo dijo de vuelta, ¿verdad? Y aquella vez cuando el Cerro todavía jugaba dejando dudas, decía... por lo de Fernandito Velar. Viste que cuando dijo, por los futbolistas, yo pensé que vos te referías. Ahí, por ejemplo, ¿y de qué otra cosa? Profe? Claro, el tema del cambio. Claro. El cronista estaba valorando que él fue y le habló a Velar después del partido. Y él pensó que le estaba preguntando por qué lo cambió, siendo que... O sea, como que... digo, no es muy frecuente que le vaya a dar explicaciones de vuelta al técnico. Y él pensó que era no muy frecuente que le cambie el técnico después de ponerle 10 minutos. Capaz entendió que también, no le quemaste ahí al chico, ayer ¿verdad? Juanma estaba planteando, creo, que es un campeonato del 1-0. Del 2-1, de la diferencia no mínima. Hay un super equipo. Claro, y él entendió de otra forma. A él le gusta la pregunta frontal también, y a veces ramifica de una pregunta para abrir una suerte de debate. Y aprovecha para descargarse en función de alguna... Está bien también que defienda tácticamente su visión de un partido. Porque hay veces que uno le dice, y no tiene... Y le dice el hay por qué. Claro, hay muchas veces que no tiene nada que ver la pregunta que le hacen. Pero ¿por qué? Más allá de estar en desacuerdo con alguna pregunta, dentro de su análisis, él debate y lo abre y lo habla de una manera tranquila, ¿verdad? A lo que vos apuntaba Ariel, en el momento más crítico, cuando le dice a los muchachos, le dice, bueno, haceme la pregunta directa. Vos me estás preguntando si yo voy a renunciar. Y hasta puso el ejemplo de lo que le pasó. O sea, lo de la tragedia. O sea, es como que, no, el famoso o sea, no se guarden, porque justamente este es un espacio para intercambiar ideas.
Lo que decía Federico, un par de veces cuando dijo, o sea, capaz lo explicamos acá con el tema del pizarrón, y entonces, sí, o sea, entre el casedo, el declarar por declarar, o sea, siempre es mejor. Y a él no le gusta, por ejemplo, que el periodista se escude en la gente. Una vez me dijo a mí, la gente dice, no, para un ratito. ¿Te pregunta o de la gente? Vamos a ser directo. Y viste que también tenemos la costumbre acá, la gente dice tal cosa, y cuando vos sos el que pensás realmente sobre esa idea y trasladar como una pregunta, y te escudás en la gente para no confrontarlo directamente al protagonista. Francisco Chiquiarse. Sí, necesitábamos ganar porque Nacional ganó, porque aprovechando un poco también de la derrota del otro adversario, especialmente para sacar diferencia, sacar ventaja, y logramos nuestro cometido. Yo creo que podíamos haberlo hecho mejor, concluyendo mejor jugada, ganando, controlamos el partido todo el tiempo y al final sufrimos en la última pelota. Felicitaciones por el triunfo, saludo a todos. Dentro de lo positivo o lo negativo que hoy se pueda o que pueda sacar usted como conclusión, me parece que está lo que dijo en la última parte, sufrir por la falta de definición, porque prácticamente jugaron mucho mejor todo el partido, por más que tenían un hombre de más, y faltó esa definición para asegurar el juego. Y la segunda consulta, ¿Jan era el designado para patear el penal porque fue hasta usted, era como para pedirle permiso o no? No, él el designado. Lo que a veces puede ocurrir o podía haber ocurrido es que como Claudio está en la cancha, Claudio siempre es el primer penalero, pero él sí fue designado, era el designado. Después el partido, así como dije, lo tuvimos en todo su trámite a nuestro favor. El primer tiempo concluimos poco, o sea, rematamos poco. El segundo tiempo rematamos mucho, pero equivocadamente, o a veces Bernardo trabajó bien, por eso creo que no lo ganamos más holgadamente. Más allá del resultado, me parece que el trámite, o mejor dicho, cómo se va desarrollando el campeonato en general, no hay un equipo que vaya sacando una diferencia muy amplia, y tampoco hay un equipo que cuando gane por goleada. ¿Cómo? Nacional y Cerro sacan 3 puntos. Sí, no, pero yo te digo en cuanto al rendimiento, porque se habla mucho, no, apenas 1-0, de sufriendo. Ahí hay que ponerse de acuerdo, porque a veces cuando nosotros rendimos demasiado bien, ¿y qué importa? ¿El rendimiento o el resultado? Porque hoy estamos los dos punteros, ¿verdad? Yo creo que eso no es poca cosa, es el inicio de la segunda rueda ya. No, dentro de todo te iba a decir un análisis, parece que no hay mucha diferencia en cuanto al rendimiento, no hay como hubo en torneos anteriores, profe, como que se ha igualado mucho el campeonato. Porque Nacional se metió, el anterior Libertad hizo una campaña prácticamente perfecta, perdió un solo partido, nosotros hicimos 50 puntos, no nos sirvió para mucho. Ahora en eso está oscilando, eso sí estoy de acuerdo. Pero lo otro depende mucho del cristal que uno mire, ¿verdad? O de las preferencias que tenga en cuanto a qué equipo está observando, si merece, si juega bien o si ajustadamente estamos en la tabla. Yo lo que veo es que Nacional se metió, está haciendo una gran campaña. Nosotros comenzamos muy bien, después perdimos puntos, pero los otros también han perdido, por eso nos recuperamos y estamos liderando con ellos. Profe, dentro de esta semana Cerro tuvo complicaciones por la zona derecha, la baja de Beto Espínola, Carlos que quedó afuera, Alan en la selección, y allí estuvo Enzo jugando también con Antonio un poco más adelante. Hubo un buen rendimiento, imagino, conforme ustedes con esa zona derecha y el rendimiento de los dos. Sí, creo que ya habíamos charlado en algún momento en conferencia de prensa en el club de que hay momentos en que le queda mejor tener la cancha de frente, me refiero a Enzo, y especialmente cuando juega con alguien como Toño, creo que facilita más porque los dos acaban alternándose tanto para atacar o defender, o acaban cubriéndose cuando se pierde una pelota adelante porque tienen bastante recorrido. Hace un buen tiempo que venimos teniendo inconvenientes ahí en la posición por las lesiones de constantes de Beto, por la lesión de Fabián, que era su sustituto inmediato. Tuvimos que ir improvisando, así como decís con Carlos, que no es de origen y también le cuesta por el recorrido y se acabó lesionando también. Y Alancito es el que nos queda ahí especialista, pero ahora está a servicio de la selección. Pero yo creo que
para darnos una mano. Ellos actuaron muy bien hoy, se esforzaron mucho, son dos chicos muy predispuestos, muy atentos para trabajar, y eso creo que hace que hayan tenido al menos una ida y vuelta interesante, que era lo que necesitábamos. ¿Cómo lo viste hoy a Claudio Aquino en esos minutos que tuvo, atendiendo que estuvo casi 2 semanas parado y volvió recién desde el viernes? Y aprovechando sobre el caso de los lesionados, Espínola, Carlos Rolón, ¿en qué etapa se encuentran? Lo de Claudio era más o menos pactado, conociéndolo, habiendo charlado con él también de que pudiera jugar básicamente ese tiempo, porque todavía no está completamente bien. Hace poco, así como decís, volvió después de un tiempo de parate, de una enfermedad diferente a la que normalmente ocurre en cuanto a lesiones. Carlos ya va a estar liberado para entrenar a partir de mañana, y Beto todavía está así en el departamento médico. Profe, ¿cómo tomó la convocatoria a última hora prácticamente Ángel Cardoso Lucena? Y hago esta consulta teniendo el rendimiento bueno que viene mostrando los últimos partidos, la buena conexión con sus compañeros jugando al lado, profe. Sí, no sé si puedo decir eso ahora, pero hablamos, el entrenador de la selección me llamó, yo lo veo en buena forma, también fui entrenador de selección y sé lo que se siente o las necesidades que uno tiene. A mí me alegra cuando jugadores nuestros, en este caso ahora jugador nuestro, esté convocado. Lo vamos a perder uno, ojalá que sea solo un partido dependiendo del plan de vuelta en cuanto al vuelo. Y tenemos cómo sustituirlo. Yo creo que están Rafa ahí, Damián está ahí. Él ha levantado en los últimos partidos su rendimiento, especialmente su recorrido físico, que a veces también le cuesta un poco a Ángel. Y nada, eso a mí me pone contento, y estaba al tanto de su convocatoria. En partidos anteriores, o al menos en la fecha pasada, le pregunté por qué le costaba un poco a los jugadores rematar al arco. Hoy, quizás por el contexto que se dio, la cancha, no sé si influyó también la lumínica, profe, porque estaba medio baja también, y los jugadores se animaron un poco más. Más allá de que no se dio una resolución final acorde o lo que ustedes deseaban, hoy se animaron un poco más los jugadores. Sí, porque le insistimos mucho en la preparación del partido, en la charla, en los entrenamientos previos. Trabajamos específico eso con Edgar y con Osvaldo, que son los encargados, a veces más especialistas, digámosle, ofensivamente en los trabajos diarios. Y en el primer tiempo le insistimos así más vehementemente. Capaz que por eso a veces se apuraron o demasiado queriendo hacer bien se equivocaron, pero me parece bien que rematen, que terminemos la jugada, porque especialmente en ese primer tiempo del partido anterior circulamos muy bien, pero fuimos mucho de lado a lado sin poder rematar al arco rival o sin terminar la jugada, y eso no nos conviene. En la jugada del gol noté algo que es tan característico de ustedes, del plantel y del grupo, de dar indicaciones a sus futbolistas. ¿Qué le dijo en ese momento y en la jugada del gol, ese centro preciso para la cabeza de Brian? ¿Cómo se sintió usted, ya que trabajan todos los días y en todos los entrenamientos de esa clase de jugada, y esa jugada en particular fue la que le dio el triunfo y la punta? Sí, hace como 3-4 partidos atrás comenzamos a cambiar un poco nuestras posiciones dentro del área, metiendo 6 para poder cabecear, y cambiando un poco a pierna cerrada también los pateadores. Ya no es la primera vez que estamos convirtiendo. Claro que nos pone contentos porque nos ha costado mucho a lo largo de los campeonatos convertir de pelota parada, y ahora lo estamos haciendo bien porque también se ha agregado esa presencia de Brian, que es un gran cabeceador y ataca muy bien, especialmente ese sector en el que convirtió hoy. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. WhatsAppeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Invertir
Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvisa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llamata Peruvisa al 021 603 100. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, toseca. Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confar Saeca. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. ¿Cómo está el panorama del campeonato y fútbol intermedia cuando tenemos? Porque fútbol paraguayo, bueno, también analizarla y ver la próxima fecha. Tenemos fútbol viernes, sábado y domingo. Sí, viernes, sábado y domingo. Si tenemos el viernes, tenemos 2, el sábado 1, el domingo 2, ¿verdad? 2, pues sí, falta uno, claro. Sí. El de Olimpia Libertad que iba a ser el sábado. Sí, señor. Con respecto a lo que tiene que ver justamente a la tabla de ubicaciones, tenemos que señalar que en estos momentos la tabla la lidera Nacional y Cerro Porteño, ambos con 25 puntos y por supuesto... Hoy sí. termina el campeonato, Fabio. Sí. Partido extra. Sí, partido extra. Sí, señor. Partido Qué inédito, ¿no? Cerro Nacional. Qué bárbaro. Un solo partido, ¿verdad? Sí, solo partido. Si llega Libertad ahí, entre los tres, Libertad campeón por la diferencia de goles. Sí. O por mayor cantidad de goles. Por el saldo de goles. Saldo de goles. Por el saldo de diferencia goles. de goles. Sí. Ayer, por ejemplo, si Cerro ganaba por más de un gol de diferencia, o sea, a partir de 2 goles de diferencia, iba a estar por encima de Nacional con respecto al saldo de goles. Pero en estos momentos, cuando señalamos la tabla, por el saldo de goles tenemos que decir Nacional primero, Cerro segundo, pero si termina el campeonato ahora, por reglamento deberían jugar un partido extra. Pero 2 es partido extra. 2. 3 diferencia de goles. A partir de 3, 4, 5 diferencia de goles. Sí, señor. ¿Le gustaría un partido extra, muchachos? ¿Y a un solo partido? A un solo partido, sí, señor. A mí no me gusta, no me gusta el sistema de partido extra. 22 fechas, ¿o no? Sí. Para que haya un partido de vuelta. Este año da el calendario, ¿verdad? Pero hay 23 de diciembre, eso ya no... No, en la pandemia pero 30. No, si era más parejo. 30 de diciembre tuvimos en la pandemia. ¿Cuándo? El 30 de diciembre la pandemia. Y en el año 2000 tuvimos Cerro Porteño 12 de octubre, un 23 de diciembre. Porque fue un partido de empate para ver quién iba a la Copa. Y en materia de finalísima tuvimos lo de 2015. ¿Esa cuál? Eso fue una finalísima. Esa fue el 9 de diciembre. Lo que decía Bruno, el único partido extra con este formato fue el Olimpia Cerro, que se jugó, o sea que nadie creía, porque Olimpia tenía triple match point y que después lo termina. Bueno, Florentín terminó dirigiendo y Florentín, una de sus primeras declaraciones era cerrar bien con un buen vicecampeonato y terminó con esa finalísima. No, yo te decía, a mí no me gusta la finalísima con este formato. De hecho, Paraguay va a ser uno de los pocos países que tiene esto de... Tuvimos la Supercopa, que... Claro, pero... Que va a haber de vuelta este año, seguro, ¿no? No, porque tuvimos como el último... Y fue gancho porque era el clásico. Supercopa el año que... Porque por ahí era otro partido y... Pero ya rectificaron eso y la Supercopa se juega... ¿En enero? Claro, es el primer partido de la siguiente temporada. Humberto García, profe, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, a tus compañeros de la mesa y a la audiencia. Bueno, profe, ya inmediatamente tenés trabajo, ¿verdad, profe? Sí, me surgió la oportunidad y estamos trabajando ya nuevamente. Qué bueno, profe. Este equipo dice que le había sacado campeón Humberto
A este equipo le había sacado campeón antes en Carapeguá, Humberto. Hola, a este equipo que fuiste a Carapeguá, ¿le había sacado campeón antes? Hola. Mira. Sí, profe, espera, ¿me escuchaba vos, profe? Ahí escuché. Bueno. No, perdón, Federico, si le querés. No, me decía Gerardo Figueredo, que maneja el fútbol de Carapeguá, que a este equipo Humberto García le había sacado campeón ya anteriormente. El que le fue a buscar ahora, ¿no? Llegamos hasta la semifinal, creo que era que perdimos, en la semifinal. ¿Qué partido es? Perdón, ¿qué equipo es? El Mariscal López en el Nacional B. A Nacional B. Y clasificó a la etapa final, recordando que el equipo que salga campeón va a la intermedia. Sí, mismo, son 8 equipos que están ahora, divididos en 2 grupos de 4. Pero es cierto que hay otro equipo que también te contrató, profe. Sí, el San Miguel de Puerto Elsa. Mocoy, 2 equipos vas a dirigir, ¿vio? Sí, estamos asesorando a ese club y ahí está parte de mi cuerpo técnico. Y acá en Mariscal estoy con el profesor Florencio Villalba. Ya está bien, profe, está bien. Como esos contratistas que... Tiene su cuadrilla. Está bien, te felicito, profesora. Contratista, cuerpo técnico, mira una nueva figura. Ya popular la profesora. A falta de uno. La nueva figura. Qué grande, Humberto. ¿Y vos tenés algún familiar trabajando en tu cuerpo técnico, profe? No tengo ninguno. Es gente de tu confianza. Sí, el cuerpo técnico está trabajando conmigo en Emiliano, está trabajando en el Club San Miguel de Puerto Elsa. Y como te dije, el único que vino conmigo acá es Florencio Villalba y sigue el mismo cuerpo técnico que estaba en Mariscal López. ¿Y a Puerto Elsa cuántas veces te vas, Humberto? 2 veces. 2 veces, ya distribuís así tu tiempo. Y no tenés que coincidir en la medida de lo posible en los partidos, ¿verdad? Para que puedas estar en el banco. Sí, pero hemos hablado bien. El técnico principal ahí es mi ayudante, Gerson Alcaraz. Y yo estoy en la parte de asesoramiento, me voy en las prácticas, estoy con ellos. Y con Mariscal estoy 3 veces a la semana y los días de competencia. Mira cómo le ha ido a Humberto, porque dejaste un trabajo y al día siguiente ya tenés 2. Está bien. Está bien, sí, claro. Y eso yo siempre agradezco, realmente, que siempre piensen en mi persona y que quieran mi trabajo, y gracias a Dios siempre estoy teniendo laburo todos los años. ¿El asado ya no, Humberto? Sí, ya hubo abundante asado ya. ¿En serio, profe? ¿Tenés abierto otra vez local el comercio? El local siempre está abierto, pero siempre está abierto. Se alquiló a un familiar de mi señora. ¿Dónde es que puedo ir, profe? No hay problema, ¿verdad? Sí, no hay problema. Pero ya pagar, profe, no quiero nada. Humberto mismo hacía, ¿te acordás? Humberto mismo hacía el asado, ¿te acordás? En una época en que creo que no estaba trabajando en el fútbol. No, sí, estaba en General Díaz, pero los días que estaba libre, generalmente yo era el asadero. ¿Te gusta entonces hacer el asado? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo hacer asado. Y hay gente a la que no le gusta y te lo hace el asado. Pero en fin, ¿dónde queda, profe, tu local? Ahí en Fernando La Mora. Ahí Usher Río y Julián me dan cuenta. ¿La Potota se llama tu local, profe? Así mismo, La Potota. Está bien. Bueno, profe, que sea con éxito todo esto, y te enviamos un fuerte abrazo. Dale, gracias. Gracias, muy amable. Humberto García, director técnico de 2 equipos, entonces. Y al día siguiente encima, Es amplio los ya tenía un récord de dirigir una última fecha de la intermedia. Almeida lleva a ser técnico de 2 equipos, pero no así. El mismo fin de semana. De uno se despedía y del otro agarraba al otro. Viernes dirigió. Pero este va a dirigir 2, Humberto, ¿verdad? O viernes dirigió a Triqui y domingo debutó con Olimpia. Sí mismo. Y tiene la parrillada también. ¿Dónde Estepio queda? No me dio mucha... No. Ullarrío es la calle que está después de la municipalidad de Fernando La Mora. Pues Mariscal Estigarribia. Conozco. Después...
Y una cuadra a la mano derecha. ¿No está ahí, cómo se llama, amigo Arditi, puede ser? No, antes, mucho antes. Una cuadra antes del pueblo sería. Del supermercado del pueblo. Ah, sí, conozco. En centro, pasando si vos te vas de aquí, pasando la municipalidad, una cuadra a la derecha. Pero entras ahí... Sí, tenés que entrar un poquito. ¿Y tienes esa parrilla tipo nuestro amigo acá, allá afuera? ¿No queda ahí en la esquina donde hay un giro? Sí. ¿Esa es su parrilla? ¿Pero conocía esa parrilla? Conocía. Yo una vez me fui por esa zona y espectacular. Estuve con una prima. Comimos yo ya comí ahí. Sí, porque es San Lorenzo, pues. Vos te vas al otro lado y te vas a San Lorenzo, ¿verdad? Estás llegando a la zona sur de Fernando de la Mora, te falta todavía para San Lorenzo. No, pero Salema, pero no es ya San Lorenzo, zona de San Lorenzo, Laboratorio Lasca, Escuela Mía. Te faltan todavía 2 kilómetros. Te faltan 2 kilómetros más todavía. No, pero vos venís de ahí. Sí, venía de ahí. Y tomás pues ese camino, ¿verdad? Sin salir a la ruta María Un gusanito es ahí donde está en la esquina el asado, ¿verdad? Sí, exactamente. La potota. El hijo entendió un poco más lo que dijo Humberto. Se apuró al decir nomás, pero... La puta. A la pucha. Bueno. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Wonder. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Bueno, 13:50. Entonces, estábamos hablando del campeonato. Sí. Nacional y Cerro Porteño 25 puntos, 22 para Libertad y 21 para Olimpia. ¿Sabes cuál sería la peor definición? Ese es como el último gran premio de Fórmula 1 que tuvimos, que terminó con safety car, que es cuando entra el auto de seguridad, Fabio. Y las últimas vueltas se dieron con el auto de seguridad, ya no se corrió más, y el que estaba primero ganó. Y esto de los tres equipos es más o menos la misma sensación. Va a ganar, va a ser campeón el equipo que tenga mayor cantidad de goles y compañía. La definición más argel, ¿verdad? No sé si coincidimos mucho. Que en Europa todas las ligas son así, ¿verdad? Sí, en los torneos se sigue siendo así. En Argentina no, ya sé, pero te digo nomás que no es pues lo que vos esperás. No, ¿sabes qué se va a generar? Que cada uno, no te digo acá ahí, ¿verdad? Pero cada uno va a querer hacer más goles sabiendo que más o menos lo que ocurrió. Si eso llegamos con las 2 o 3 fechas finales y continúa la paridad, punto. Claro. Y por ejemplo pueden pagar, ahí lo que va a pasar es que Dani, si van a acelerar, no sé si le va a alcanzar a alguno, pero van a empezar a rememorar,
¿Y por qué no le marcamos a fulano tanto? Claro. Miran, el rival directo le marcó tanto. El penal de Jan ayer. Y bueno, uno puede cotizar la bolsa al final. No, yo lo que te decía es, porque está lindo el debate y en el tema de las definiciones. Siempre cito, acá tenemos el único torneo donde hay partidos extra dependiendo de la cantidad de equipos. Si es 2, 3, 4. Hay dos corrientes en el tema de, no, saldo de goles. ¿Por qué? Porque dicen, y si decimos que cada partido vale lo mismo, que la validez también se extienda a los goles. Después están los otros que dicen, no, espera, pero si vos le hiciste 20 goles a un equipo de que se fue a la segunda división, ¿cuál es el verdadero valor? Entonces lo que dicen es, hagamos duelo directo. ¿Se entiende? O sea, si ahora Cerro y Nacional son los que llegan, o si llega Libertad, o si llega Olimpia, vos sacás el tema de cómo le fue en todo el torneo, sino que solamente agarrás a los equipos afectados. Si son 3, no es que vos agarrás el saldo de goles de todo el torneo y decís, no, ¿cómo le fue entre ellos? O sea, Brasil, por ejemplo, aplica eso. Brasil, ¿sabes qué aplica, por ejemplo? Aplica como criterio de desempate cantidad de victorias. O sea, hay varios. Ellos también tienen el criterio, por ejemplo, el de cruce directo entre ellos. Sí, pero en este tema de Brasil, por ejemplo, cantidad de victorias es el criterio de desempate. ¿Por qué? Porque dicen, espera, no es lo mismo que vos eso está bien, porque ahí pues le premias al que más ganó. Al que ganó, porque claro. Hay veces que vos podés llegar a la misma cantidad de puntos, pero porque empataste un montón de partidos. Sí. Y el otro dice, no, yo gané, o sea, yo perdí más, pero yo gané más. Entonces, a mí me parece más criterioso eso. Por eso, o sea, hay varias formas de desempate y cada forma tiene su... No, pero te digo nomás que yendo a nuestra definición, demasiado Argelio va a hacer llegar a la última fecha y los 3 equipos, y bueno, campeón por mayor diferencia de goles. Pero no sé, para mí no es una sensación rara, pues, pero Bruno, a ver. Ahora, si por lo menos te va al partido extra, ahí sí un partido quemante, es vendible. Manchester City salió campeón contra Liverpool por saldo de goles en la última fecha y fue apasionante. Mucho. O sea, por eso te digo, la mejor liga. La época que Tenerife le ganaba Real. Sí. En la liga de la última fecha y el rival salía a Barcelona una vez. Valdano una vez salía fue el por diferencia de goles también. Y después Argentina ha sido la otra que fue triple empate. Tigre, Boca y San Lorenzo jugaron triangular. Guanchope jugaron ese. Guanchope jugó, sí. Ahí ya se alargó de más. Claro. Sí. Yo creo que no previeron. Ellos pensaron y... Queda 2 empates y llegaron a 3. Habrán dicho... Si llegan van a ser 2. Ahí sí que hay una incentivación, porque si llegan 3 equipos a la última fecha y tienen que definir por diferencia de goles, ahí pues vas a hacer en cada cancha, ¿verdad? Y fulano, porque ahí sí más o menos va a tener más... La leyenda cae, así, la liga no, cae. ahí por lo menos va a tener más sabor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que diga, bueno, Cerro necesita un gol más, y ahí le ataca Cerro, no sé contra quién juega la última fecha. Cerro, Guaireña. Bueno, Nacional, Olimpia. Nacional y Libertad con... ¿Quién? No. Ameliano era la primera fecha. ¿Con quién la última fecha Libertad? ¿Tacuarí? Libertad Tacuarí. Sí. Libertad Tacuarí. Bueno, y eso es lo que se comentó mucho en el título de Nacional 2009, que era Libertad Tacuarí, y Tacuarí tenía más jugadores que ahora. Viste que ahora 4 fueron los que no pudieron jugar. A mí me gusta más el partido ese. Si vos me das Este fue un fair play. Sí. El de Tacuarí, sí, porque Ruiz Peralta era la figura. Fuera del área. Y ya fue transferido a Libertad. O sea, él jugó por Tacuarí ya siendo jugador de Libertad. Y se hablaba mucho que Tacuarí le va a ganar a Libertad y le ganó. Sí, Mazacote metió. Y Torrente no pudo salir campeón. Exactamente. Torrente está meado por un dinosaurio. Fíjense en este detalle, si bien Libertad no tiene 25 puntos como Cerro y Nacional tiene 22, ¿verdad? Pero en el saldo de goles están igualados. Nacional tiene más 8, Cerro más 8, Libertad más 8. La diferencia está en que Libertad tiene 25 goles a favor. Nacional tiene 17 a favor y Cerro tiene 15. Cerro que está muy 10 goles, no. Pero recordando que Libertad está a 3 todavía. 8 goles Nacional. Sí. Diferencia de goles. Claro, primero diferencia. No, ya están empatados, pues, y vos, según lo que vos dijiste. Más 8. ¿Cuál era la del mundial por tarjeta amarilla? Fue, ¿verdad? La de Japón. Senegal. Fue increíble. Sí. Igualaron en todo y... Igualaron en puntos, saldo de goles, cantidad de goles marcados, duelo directo porque hubo empate y cada uno estaba jugando en cancha contraria.
Entonces hay un momento donde los japoneses, sabiendo que el de Senegal tenía una tarjeta amarilla más, dijeron, acá nadie hace falta. Ese sin falta se cumplió a rajatabla. Por eso Japón clasificó. Increíble. Y estuvieron a minutos de eliminarle a Bélgica. Sí, de un córner le gana. La inocencia de los nipones hizo que Bélgica meta un gran contragolpe. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, ¿cómo para cerrar la fecha solamente, Fabio? Ya no tenemos tiempo. Sí, el viernes Ameliano Guaireña a partir de las 17 horas y posteriormente